Naruto. La determinación del forastero 248. Un genin de Eden Frost entró en el patio trasero de una casa y se detuvo cuando vio a Ebi de pie en medio del patio trasero. No podía expresar con palabras lo que sentía, pero permaneció en silencio y quieto a pesar de que tenía un informe urgente que entregarle al Jonin. Ebi estaba en una postura básica con los brazos en alto en guardia. El patio trasero tenía un césped saludable que necesitaba ser podado, pero el lugar donde se encontraba Ebi estaba desnudo y la tierra debajo era claramente visible. Había múltiples líneas de césped faltante fuera del círculo, formando algo así como un patrón de sol, como si alguien hubiera arrancado todo el césped para hacer el patrón. El genin casi se pierde cuando Ebi pateó el aire, creando un sonido feroz de su pie cortando el aire. También notó que la ráfaga creada por la patada empujó contra la hierba, arrancando algunas briznas, respondiendo así a la pregunta sobre el extraño patrón de hierba en el suelo. Ese sí, nuestro informante nos ha dado información, señor. Tenemos la ubicación de Chunin Arana y Genin Ryoya. Ebi relajó su postura y caminó hacia una mesa en la esquina para secarse el sudor con una toalla. El que está dentro de la familia Kumi. No señor, solo me dio una dirección. Dile al equipo que esté listo y haga el reconocimiento preliminar. Llegaremos al lugar en 2 horas. Yo dirigiré personalmente al equipo. 2 horas después, un escuadrón de shinobi de Eden Frost había rodeado la casa abandonada. Habían estado observando el lugar desde su llegada y no habían revelado su presencia haciendo su reconocimiento de forma sigilosa para poder emboscar a los secuestradores. La calle frente a la casa estaba vacía y tranquila, pero a 2 calles de distancia, los shinobi se preparaban para la misión de rescate. El escuadrón estaba formado por 3 equipos liderados por chunins y 3 genins, que trabajaban directamente bajo las órdenes de Ebi. Un chunin permaneció firme mientras Ebi llegaba vestido con todo el equipo de combate para la operación. ¿Están completos los preparativos? Hemos establecido un perímetro y bloqueado la entrada a la zona. Se ha advertido a los residentes que permanezcan en la zona. El escuadrón está listo para entrar en acción cuando usted lo ordene. ¿Hay algún movimiento hacia y desde la propiedad? No, señor. Nadie ha entrado ni salido de la propiedad. Las ventanas están tapiadas, lo que impide la visión desde el interior, dijo el chunin. Todo el escuadrón se reunió alrededor de un mapa exterior aproximado de la propiedad construido mediante reconocimiento. 2 equipos liderarán la brecha, dijo uno de los chunin mientras dibujaba líneas en el mapa. El equipo A se acercará por el frente. El equipo B entrará por la parte de atrás. El equipo C se quedará afuera y rodeará la propiedad para interceptar a los secuestradores en caso de que logren escabullirse. Suena bien, dijo Ebi, pero seré el primero en entrar por la puerta. El equipo A me seguirá. Nadie se opuso. No tenían ningún problema con el plan. Con un jonin a la cabeza, prácticamente no eran necesarios y casi tenían su seguridad asegurada. 10 minutos después, el escuadrón estaba frente a la propiedad, escondido detrás de la valla amurallada. Ebi entró tranquilamente en la propiedad y se acercó a la puerta. Tocó la vieja cerradura de la puerta vieja y frunció el ceño ante la cantidad de polvo que se había pegado a todo. Empujó la puerta suavemente para un jonin, y la partió por la mitad después de que se desprendiera de las bisagras. Esperó un momento para ver si aparecía algo como sellos explosivos o un ataque proveniente de su garganta, pero no hubo un chirrido en respuesta aparte de la ráfaga de viento caliente que lo golpeó en la cara. Volvió a mirar al equipo. El equipo A estaba detrás de él mientras que el equipo B avanzaba detrás de la casa. ¿Qué pasa, señor? Susurró el chunin del equipo A. Probablemente no haya nadie en la casa, suspiró, no había dibujos limpios en el pomo de la puerta, ni huellas de zapatos en el frente, no había medidas preventivas y la ráfaga de aire caliente significaba que la casa no había sido ventilada por un tiempo. De todas formas, Ebi entró en la casa para hacer su debida diligencia y, como era de esperar, no había nadie ni nada dentro de la casa. El equipo B entró por la parte trasera y el equipo A por el frente. Ambos equipos convergieron en el medio mientras revisaban la casa y no encontraron nada, ni siquiera lagartijas o ratas correteando por ahí. Una serpiente pequeña y delgada se deslizaba por las calles, manteniéndose en las esquinas para permanecer bajo las sombras. Tenía cuidado de no ser vista por los humanos que le anunciaban problemas y se dirigió con cautela hacia su destino. Confiaba en su sentido innato del olfato para seguir el aroma único que su ama había dejado en el camino. Levantó la cabeza para mirar la casa abandonada de donde provenía el olor. Era el olor a sangre.
Le hizo dudar de entrar a pesar de la petición de su señora, pero después de meditarlo un momento, entró en la propiedad. Se acercó a una ventana enrejada y enroscó su cuerpo para saltar a uno de los barrotes. Dentro, vio a un hombre humano completamente desnudo y ensangrentado colgando del techo. «¡Que te jodan!», gritó el hombre con los ojos y la cara hinchados. «No me culpes por tu incompetencia. Si quisiera, podría haber matado a más de una docena de tus shinobi porque te volviste codicioso. Hombre, podría haberte matado cuando estabas completamente desnudo en la cama porque no pudiste mantener tu pequeño pene bajo control. Definitivamente eres del tipo estúpido que muere rápido». Miró al segundo hombre humano sentado en un taburete, que se reía mientras se burlaba del primer hombre. El segundo hombre se giró para mirar por la ventana y lo miró directamente a los ojos. Se sobresaltó y se puso tenso, pero se preparó para luchar o huir. El segundo hombre no dijo nada y señaló con la barbilla hacia la puerta antes de salir de la habitación. Saltó desde la ventana y se deslizó para encontrar al segundo hombre saliendo de otra habitación con una pequeña olla de agua que dejó frente a él. «Bebe si tienes sed», dijo el humano. «Anko envió un mensaje». Miró la olla de agua con sospecha antes de mirar al humano y escupir una cápsula del tamaño de una batería de su cuerpo. «Esto es tan repugnante como siempre», se rió entre dientes el humano mientras recuperaba el rollo de papel de la cápsula. Mientras bebía agua de la olla, miró al humano cuya sonrisa desapareció de su rostro mientras leía lo que su ama le había escrito. «¿Vas a llevar un mensaje de vuelta?». Él negó con la cabeza. Su amante solo le había pedido que hiciera un viaje de ida y luego regresara a casa. «Está bien, come lo que quieras antes de irte», dijo el humano mientras se alejaba. El humano tenía una expresión grave y severa en su rostro. Parecía que el mensaje de su señora no había sido bueno. Oshiguro estaba sentado en su oficina privada en la residencia principal de la familia Kumi, revisando el libro de contabilidad de los salarios pagados a sus hombres. El negocio de la familia se había ralentizado a la mitad desde que los shinobi habían tomado el control. Habían podido pagar a su gente, pero con la disminución del negocio, eso se estaba volviendo difícil sin recurrir activamente a sus fondos de emergencia, lo cual Oshiguro no quería hacer. Tal vez sea hora de empezar a retener los salarios, pensó. La puerta corrediza de su oficina se abrió y alguien entró, pero Oshiguro no levantó la vista de su trabajo. «¿Qué pasa?», preguntó, pero luego reconoció los pasos y miró hacia arriba para ver a Takuma de pie frente a él. «Tú», se sorprendió, pero se calmó y pensó por qué Takuma estaría en su oficina de esa manera. «Lograste entrar sin que te vieran». «Impresionante». «No, gracias», Takuma negó con la cabeza. «Los Iden Frost asaltaron una de las propiedades hoy». «¿Qué?». A Oshiguro se le encogió el estómago y casi saltó de la silla. «¿Cuál?». Era un secreto dentro de la familia conocido solo por unas pocas personas, pero la familia Kumi había ayudado a Takuma a secuestrar a 2 shinobi de Iden Frost, que estaban detenidos en una propiedad adquirida a través de la conexión de la familia Kumi. Sin embargo, Takuma había solicitado algo muy específico a Oshiguro. Quería mantener la ubicación en secreto dando a la gente direcciones falsas. A todos los que lo sabían se les dio una dirección única y se les pidió estrictamente que no lo comentaran con nadie más. La intención era bastante clara. Identificar una fuga en la familia Kumi si existía alguna. Era muy ofensivo sugerir que en su familia había un traidor, pero Takuma convenció a Oshiguro de seguir adelante con el plan a pesar de sus reservas. Era puramente una medida preventiva y no creía que nadie de su familia traicionara a los suyos. ¿Quién?, preguntó Oshiguro. «Tu hijo», dijo Takuma sin rodeos. «Parece que el querido Gion guarda rencor por la paliza que me hiciste darle». Oshiguro no podía creerlo, no quería creerlo. Su propio hijo había filtrado información al enemigo que había tomado su casa como rehén. No sabía exactamente qué había filtrado Gion, pero dependiendo de lo que dijeran, la familia Kumi corría un gran riesgo. Cuando hizo que Takuma peleara con Gion, quería que su hijo comprendiera lo bajo que estaban en la jerarquía y que si ofendían a las personas equivocadas, eso podría significar su fin. Se suponía que iba a ser una experiencia humillante, pero Gion había aprendido todas las lecciones equivocadas. ¿Qué vas a hacer?, Oshiguro le preguntó a Takuma. Gion había cometido un error, pero seguía siendo su hijo. Haría cualquier cosa para salvar a su hijo de los peligrosos shinobi que, como él sabía claramente, no dudarían en matarlo si se convertía en un problema. Oshiguro no podía permitir que eso sucediera, incluso si eso significaba arriesgar su vida, porque era el deber de un padre proteger a su familia. Tu rostro delata tus pensamientos, dijo Takuma impasible.
Has sido de gran ayuda y no quiero dañar esta relación de trabajo que tenemos, así que no voy a hacer lo que quiero hacer y sugerirte que lo encierren y averigüen qué les contó a los shinobi de Frost. Dicho esto, no quiero que se vaya de la casa para que pueda crearnos más problemas. Que pase tiempo con su familia y sus hijos para que comprenda lo que es realmente importante, porque si descubro que hizo algo más, terminará mal no solo para él, sino también para ti. Oshiguro estudió el rostro y los ojos de Takuma para escudriñar algunos de sus pensamientos, pero el joven shinobi no reveló nada, aunque una cosa estaba clara. Si la familia Kumi lo traicionaba de nuevo, los recuperaría de una forma u otra. Oshiguro sabía que Takuma tenía aliados a los que había mantenido alejados. Incluso si lograban hundir a Takuma de alguna manera, esos shinobi buscarían venganza y no habría forma de detenerlos. Me aseguraré de que no cause más problemas. Takuma se dio la vuelta para irse, pero se detuvo para decirle una última cosa. Los shinobi de Eden Frost podrían ir tras de ti. Podría ser prudente esconderse o hacer algunos preparativos, Oshiguro asintió. Gracias. Si los shinobi de Eden Frost escuchaban rumores sobre la participación de la familia Kumi, no se detendrían ante nada para encontrar a sus hombres desaparecidos. Se puso en su lugar y, si tuviera tanto poder, iría tras todos los posibles grupos que fueran mínimamente sospechosos. Si Gion realmente les hubiera dicho que la familia Kumi estaba involucrada, entonces los shinobi vendrían a buscarlos, él haría lo mismo y había hecho lo mismo. Takuma abrió la puerta y salió. Oshiguro esperó a ver si alguien lo veía, pero 10 minutos después, nadie acudió a él con la noticia de un robo. Pero si un shinobi podía alcanzarlo tan fácilmente, no tenía idea de qué preparativos podía hacer para detener a un ejército de shinobi. La familia de Oshiguro cenaba junta todos los días. Él, su esposa, su hijo, su nuera y los nietos gemelos. Era una tradición familiar y nadie podía saltarse la comida bajo ninguna circunstancia, salvo contadas excepciones. Como de costumbre, la familia estaba reunida alrededor de la mesa. La esposa de Gion intentaba alimentar a sus gemelos, quienes parecían no querer nada más que correr de un lado a otro. La esposa de Oshiguro comía mientras observaba a los gemelos con una sonrisa imperceptible y su esposo y su hijo se sentaron uno frente al otro y comieron sus comidas en silencio. Oshiguro miró a su hijo y notó que apenas había tocado su comida. ¿No tienes hambre, hijo? Gion parecía haber despertado de un profundo pensamiento y miró a su padre antes de bajar la vista a su comida. Todos los que estaban en la mesa también lo miraron y él sintió sus miradas. Parece que hoy no tengo apetito, dijo Gion y cuando vio una mirada de preocupación en el rostro de su madre, agregó. Estoy bien, solo que hoy no tengo ganas de comer. ¿Alguna situación estresante? Preguntó Oshiguro. Estoy preocupado por los movimientos de los shinobi estos últimos días, dijo Gion, dejando sus palillos. Han estado patrullando agresivamente la ciudad, todos ellos, algo que no habían hecho desde sus primeros meses en la ciudad. 4 de nuestros muchachos han sido arrestados, pero solo trajeron a 2 de ellos, todos con hematomas. Sus 2 shinobi desaparecidos los tienen nerviosos. Eso es realmente preocupante, comentó Oshiguro mientras comía, debe haber sido por eso que trataste de arreglar las cosas con ellos. Gion parecía confundido. Padre. Lo hicieron en silencio para que la noticia no se difundiera, pero ¿de verdad pensaste que no lo sabría? Oshiguro miró a su hijo. La mirada de su padre fue suficiente para que Gion comprendiera lo que Oshiguro quería decir. Su rostro se puso rígido antes de recuperar la compostura y tratar de parecer que no entendía. Les di a todos direcciones diferentes, Oshiguro no se anduvo con rodeos, y la dirección que te di a ti, y solo a ti, fue allanada hoy. No encontraron a nadie allí, así que no se hizo daño, pero, se hizo daño, ¿no es así, hijo? Gion al principio parecía estupefacto, pero con cada palabra, empezó a horrorizarse cada vez más. En realidad no me importa que lo hayas puesto en peligro, pero pensar que romperías mi confianza y pondrías al Kumi en peligro. ¿Así es como te crié? La voz de Oshiguro se volvió grave, más profunda, y su rostro pasó de rojo a un morado oscuro. Toda la sala quedó en silencio. Incluso los gemelos pequeños, a quienes les encantaba correr y armar alboroto, se quedaron pegados a su madre, mirando a su padre y a su abuelo en un silencio preocupado. La esposa de Oshiguro hizo un gesto a los sirvientes para que salieran de la habitación y dejaran a la familia un poco de espacio y privacidad. Por favor, tranquilícense, intentó calmar a su marido, preocupado por su salud. ¿Qué fue? Oshiguro ignoró a su esposa. ¿Sentiste que eras menos hombre porque perdiste contra un niño? Ese niño es un shinobi, idiota. ¿O lo hiciste porque querías ser el líder?
Te prometieron el control de la familia Kumi si te convertías en su lacayo. ¿Para quién crees que construí todo esto? ¿Pensaste que esto le tocaría a alguien más? Gion intentó intervenir, temiendo por su salud. Padre, todo esto es para ti, gritó. Pero te volviste codicioso y vendiste la confianza de tu propio padre. Se detuvo para tomar aire y todos se giraron hacia Gion cuando se dieron cuenta de que había ayudado a los Frost ocultos. Fue un shock para los adultos, por decirlo menos. Miraron a Gion, esperando que dejara de lado las acusaciones defendiéndose. Una mirada oscura apareció en el rostro de Gion mientras decía, todo esto es culpa tuya. Si tan solo hubieras, se quedó en silencio cuando Oshiguro, que previamente estaba vibrando de rabia, se balanceó de un lado a otro antes de colapsar. Querido. La esposa de Oshiguro corrió inmediatamente hacia su esposo desmayado y llamó a los sirvientes y guardias. Al otro lado de la mesa, Gion miraba fijamente la figura de su padre sin moverse. Por lo que sabía, había matado a su padre con su traición y el solo pensamiento lo dejaba en estado de shock. Takuma se sentó en el suelo frente a Ryoya, que lucía pálido como la muerte, tenía un círculo oscuro bajo los ojos y el sudor se le pegaba a la piel. En general, no parecía sentirse muy bien en cautiverio. Anko y Takuma tenían parte de la culpa debido a su interrogatorio. Sin embargo, no lo habían tocado recientemente ya que Anko estaba ausente y Takuma estaba concentrado en Aranai. Su condición actual se debía más al estrés que a cualquier tortura que le habían infligido. Entonces, ¿Jonin Ebi es el que está a cargo? Preguntó Takuma. Está oficialmente a cargo, aunque los otros Jonin no parecen pensar lo mismo, respondió Ryoya con voz débil. Estaba desplomado contra la pared y miraba por la ventana enrejada con una mirada distante. Pero él es quien está manejando activamente a los Chunin y los Genin. Se encarga de la defensa de las murallas de la ciudad, la exportación e importación de la ciudad con la tierra de las heladas, la mayoría de las comunicaciones con los nativos que se pusieron de nuestro lado cuando tomamos la ciudad. Él fue el primero en conocerlos y hablar con ellos. Takuma anotó el nombre en una libreta de bolsillo. Ryoya había sido bastante franco con él porque era una persona mentalmente débil que se había derrumbado con bastante facilidad. Por fin, Takuma había encontrado algo que le interesaba. Jonin Ebi parecía ser el único Jonin que hacía su trabajo al frente de las tropas, mientras que los otros Jonin trataban su tiempo en Yu como si fueran vacaciones, se juntaban con los ricos y la élite de la ciudad y se lo pasaban en grande. Sería un golpe muy significativo para el enemigo si de alguna manera pudiéramos derrotar a Ebi, pensó Takuma mientras rodeaba el nombre de Ebi varias veces. ¿Hay algo que puedas contarme sobre el grupo de Kon? Preguntó Takuma. Ryoya negó con la cabeza. Solo sé dónde viven, nada más. No se mezclan con nosotros. Takuma frunció los labios. La ubicación que Ryoya conocía probablemente era una pista falsa. No había podido encontrar nada significativo sobre el escuadrón Road que le diera alguna información útil sobre el grupo. ¿Me dejarás ir? Preguntó Ryoya. Takuma no respondió de inmediato. Si no intentas escapar y ser honesto conmigo, eventualmente te enviaré a la tierra de las heladas. Tienes más valor para mí vivo que muerto, dijo Takuma. En verdad, no tenía autoridad para sus afirmaciones. Una vez que el campamento Banana invadiera Yu y llegaran los Jonin, ellos decidirían qué hacer con un prisionero de guerra, no él. Takuma sonrió con ironía. ¿Importaría realmente si dijera que sí? Ryoya miró a Takuma con ojos muertos antes de dejar que su cabeza se relajara. Takuma supo que era hora de dejarlo solo cuando comenzó a sollozar. Lo dejó en una habitación cerrada para que se cansara de llorar y luego entró en la habitación de Aranai, quien estaba en una condición mucho peor que Ryoya. A diferencia de su subordinado, él aún no había dicho una palabra desde que Takuma había comenzado a torturarlo. Aranai estaba encadenado a la pared y lo miraba con ojos desafiantes. Habían pasado 4 días desde que habían comenzado la operación de secuestro. El día 1 fue el secuestro. El día 2 fue el interrogatorio inicial. El día 3 fue cuando Iden Frost visitó la casa de Chinatsu. Y el día 4 fue la redada en la dirección falsa. Takuma sabía que Aranai pensaba que ya lo encontrarían, lo que habría sido cierto si no hubiera puesto en marcha la medida de seguridad con la familia Kumi a través de Oshiguro. Sonrió mientras acercaba una silla frente a él. En un par de horas, estarás conmigo durante 3 días. En el momento en que dijo eso, la mirada desafiante en los ojos de Aranai vaciló. No deberías mantener la esperanza, ¿sabes? No vendrán a buscarte, quiero decir, ¿cómo te encontrarían si ni siquiera estamos en Yu?
Durante toda la tortura y la investigación, Takuma no había mencionado ni una sola vez su ubicación. Aranai tuvo que asumir que estaban en la ciudad porque esa era su única esperanza de ser rescatado. La vista desde la ventana no tenía ningún marcador que pudiera revelar su ubicación. Cuando Aranai lo miró, Takuma esbozó una sonrisa diabólica, y funcionó porque algo se quebró dentro del mental y físicamente exhausto Aranai. Fue solo por una fracción de segundo, pero el horror en el rostro del prisionero era inconfundible, incluso cuando cortó toda emoción para que no llegara a su rostro inmediatamente después. Verlo responder fue bueno para Takuma. Lo había mantenido hablando, aunque hasta ahora solo lo maldijera y lo insultara, pero finalmente había logrado encontrar una grieta en esa armadura. Puedes consolarte con ese pensamiento, dijo Takuma, sonriendo, pero me pregunto qué pensarás cuando no vengan mañana, al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Luego se puso de pie y acarició el cabello de Aranai. Tal vez si rezas lo suficiente, se hará realidad y tu gente entrará por la puerta mañana. Hizo hincapié en la palabra mañana para plantarla en la mente de Aranai para que pensara en ello, tuviera esperanzas y rezara por ello, pero cuando esto no sucedió, toda esa esperanza y expectativa se hizo añicos y lo destrozó por dentro. Después de que eso sucediera, finalmente se abriría y dejaría que la información fluyera. El hecho de que lo rescataran fue lo único que mantuvo a Aranai tranquilo. Soportó la tortura a la que él y Anko lo sometieron porque creía que su gente lo encontraría en poco tiempo. Sin eso, no le quedaba nada. Ninguna razón para seguir soportando la agonizante tortura. Hasta entonces, me temo que tendrás que quedarte conmigo, te veré en unas horas para nuestra próxima sesión. Dentro de la casa Chinatsu, el equipo se reunió en la sala de estar después de la cena para tener una discusión. He visto a 4 personas, dijo Daiki mientras se sentaba al lado del pequeño Riku. Tienen turnos de 12 horas y el equipo de guardia cambia alrededor de las 9 de la mañana. Como guardabosques residente, se había escabullido para ver al equipo que los estaba observando. Siempre que salimos, colocan a 2 personas detrás de nosotros mientras los 2 restantes observan a quien quiera que se quede en la casa. Él miró a Anko y ella asintió. Mis serpientes también confirmaron a 4 personas, suspiró. Había usado demasiado su contrato de serpiente durante su estancia en Yu y los costes empezaban a acumularse. Cada contrato de invocación tenía condiciones diferentes y el contrato de serpiente debía pagarse en carne y sangre, y en grandes cantidades. Dependiendo de a quién invocara, la duración de la invocación y la tarea, tenía que pagar a las serpientes invocadas con carne animal de su elección, incluidos humanos. Dado que estaba en Yu, tuvo que aplazar sus pagos debido a su cobertura, pero a muchas serpientes no les importaba nada de eso y querían el pago rápido, lo que limitaba sus opciones. Aún así, el período de 2 meses de la misión era demasiado largo para las serpientes que estaban dispuestas a aceptar el pago más tarde. Pronto, las serpientes dejarían de responder al llamado de su chakra. Si intentaba forzarlo, existía la posibilidad de que perdiera su contrato por completo. Mi sugerencia es que saquemos a Yori 2 horas antes del cambio de turno, dijo Daiki. Estoy de acuerdo, intervino Gaku. Ese es el período de tiempo en el que la posibilidad de una sorpresa es menor. Mientras la recuperemos 30 minutos antes del cambio de turno, estaremos bien. La razón de todo este ir y venir era por sus 2 prisioneros de Eden Frost, más específicamente, los sellos de prisioneros. Necesitaban ser renovados regularmente y ese momento había llegado. Yori, la ninja Fuin, era la única capaz de dibujar sellos de prisioneros, por lo que necesitaba llegar al lugar para hacerlo. Esos sellos de prisioneros fueron la única razón por la que el equipo se sintió tan cómodo dejando a Takuma solo con los prisioneros. Entonces, ¿quién va a ir de excursión?, preguntó Gaku. Todos se volvieron hacia Anko en busca de la respuesta, quien tardó un momento antes de dar su respuesta. Gaku y Daiki se llevarán a Yori. Ella respiró profundamente. Estaban en la etapa final de su misión. El campamento Banana, junto con fuerzas adicionales, debía llegar a la hora prevista sin importar cómo fuera su misión y el equipo 9 aún no había enviado ninguna información concreta a la base. El campamento Banana llegaría en 10 días sin importar lo que pasara, pero Takuma necesitaba obtener la información dentro de los próximos 3 días para poder enviar un informe de que realmente habían hecho algún uso de ella. A solo 3 días de la fecha límite, Anko estaba empezando a ponerse nerviosa. Démosle toda la ayuda que necesita. Faltaban 10 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. Escabullirse de la casa de Chinatsu fue bastante fácil.
Se escabulleron por el balcón de atrás, usando la adhesión de chakra hasta que estuvieron fuera de la vista de las dos personas que vigilaban. Era su segundo día de servicio, y uno esperaría que estuvieran alerta, pero era tarde en la noche y no estaban acostumbrados al horario nocturno, lo que lo convertía en el momento perfecto para escabullirse. En el momento en que se liberaron de la vigilancia de los guardias, se lanzaron a toda velocidad, tomando el camino más corto posible hacia la casa segura de Takuma. A medida que se acercaban al lugar, recurrieron a las tácticas típicas para perderse. Deambularon a un ritmo acelerado, serpenteando por callejones y mezclando cambios de altitud antes de llegar finalmente a la casa segura de Takuma. No oyeron nada cuando entraron a la propiedad, pero cuando se acercaron al edificio, oyeron débiles sonidos de alguien que estaba siendo torturado en el interior. ¿Lo está haciendo tan tarde?, susurró Gaku, esperando que Takuma estuviera descansando tan tarde en la noche. Vamos, tenemos que terminar esto rápido, dijo Daiki, animándolos. Él lideraba al trío y era el más tenso durante esta salida. Si los atrapaban, su tapadera quedaría al descubierto en lo profundo del territorio enemigo, lo cual lo aterrorizaba por completo. Entremos. Saltaron por encima del edificio y aterrizaron en el patio abierto. Takuma, llamó Iori y el lugar quedó en silencio. La puerta de una de las habitaciones se abrió, pero no había nadie en la entrada, y solo pudieron ver un cuerpo encadenado que yacía en un banco inclinado con bloques de madera debajo de un lado. Había un charco de agua alrededor del prisionero. Takuma salió de detrás de la pared después de 5 segundos completos y se mostró tenso con un kunai en la mano durante unos momentos hasta que exhaló y cerró la puerta detrás de él. ¿Focas prisioneras?, preguntó Takuma mientras caminaba hacia ellas. Será mejor que me hayan traído algo bueno para comer. Te ves horrible, comentó Iori inmediatamente sobre los ojos enrojecidos y las ojeras de Takuma, que habían mejorado desde que había llegado a Yu, pero ahora volvían a ser terribles. ¿Estás bien? ¿Quieres ayuda? Estoy bien, dijo Takuma mientras giraba su cuerpo para hacer crujir su columna vertebral. No puedo permitir que se sientan cómodos. Están bajo presión durante el día, la tarde o la noche. Estoy progresando. Creo que les pediré que me den información mañana. Cuando Iori no dijo nada y miró a Takuma ridículamente, y él la miró fijamente, Gaku los hizo seguir adelante. ¿Cuál quieres que hagamos primero?, preguntó Gaku. Haz Aranai primero, dijo Takuma y extendió su mano hacia adelante. Daiki sacó 2 frascos de agentes somníferos y agujas de su mochila y se los entregó a Takuma, quien regresó a la habitación para dejar inconsciente a Aranai para que Iori pudiera trabajar en él sin resistencia. Entonces, ¿qué shinobi de Eden Frost vino a la casa? Takuma habló con Gaku afuera de la habitación de Aranai mientras Iori trabajaba adentro con Daiki. El mensaje que Anko había enviado con la serpiente solo tenía información sobre la incursión de Eden Frost. Un jonin llamado Ebi, respondió Gaku. Takuma lo miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Supongo que tiene sentido. Ryoya me dice que él es el jonin que maneja todo mientras los demás están de vacaciones. Estoy pensando que si lo derrotamos, no me refiero a nosotros, sino a alguien más de las fuerzas principales, pero si lo derrotamos, podemos desmoronar la estructura de apoyo del enemigo. Ese era el tipo de información que quería de Aranai. El tipo de información que fueron enviados a recopilar. ¿Por qué trabajas tan duro?, preguntó Gaku después de mirar al cansado Takuma perdido en sus pensamientos. Este no es vuestro país, ni es vuestra gente, ni es vuestra guerra, y, sin embargo, estáis trabajando como un fantasma con ansias de venganza. Takuma respiró profundamente mientras se apoyaba contra un pilar. No estoy haciendo esto por Yu ni por la tierra de las aguas calientes. Si las cosas hubieran resultado de otra manera, no estaría aquí. Estoy haciendo esto por mí mismo, seguro que te beneficias de mi esfuerzo, pero estoy poniendo este esfuerzo porque hace que mi carrera avance. Si esto sale bien, cuando regrese a casa, mis logros me harán llegar al límite y me harán ascender, al menos eso espero. Odio estar aquí, estoy viviendo el momento, ahogándome en lograr este objetivo porque sé que si pienso en casa, no tendré la energía para levantarme de la cama por la mañana. Takuma luego se rió entre dientes. Consulté con mis maestros antes de venir aquí, y dijeron que las guerras son donde se crean los shinobi, donde se crean las leyendas, donde nacen los héroes y todo eso, pero yo no me siento como una leyenda o un héroe. Takuma sonrió mientras se bajaba del pilar. Pero supongo que estoy descubriendo más sobre lo que significa ser un shinobi. ¿Es esto todo?, preguntó Ebi mientras miraba una fábrica de molienda propiedad de un hombre llamado Moto Hiro.
Sí, nuestra persona en la familia Kumi dice que el dueño de esta fábrica ha estado ayudando a los shinobi de la hoja oculta, dijo el subordinado de Ebi. Ayer por la tarde habían recibido la información de que el jefe de la familia Kumi estaba postrado en cama y no podía dirigir a su familia. En su ausencia, el hijo del jefe, se había hecho cargo de la familia. Era su contacto dentro de la familia Kumi, que quería el apoyo de Eden Frost para asumir el cargo de jefe de la familia. A cambio, les dio información sobre los intrusos dentro de la ciudad que habían estado creando problemas en las sombras. Ebi había aceptado de inmediato. Los Eden Frost tenían una conexión con la familia Goharu, los rivales de los Kumi, pero a él no le importaba ninguna de las bandas. Eran pequeños peones hambrientos de poder que rogarían por él si él lo pedía. La familia Goharu había perdido mucho favor al proporcionar drogas que envenenaban a sus hombres, por lo que ayudar a sus rivales era un castigo apropiado. El grupo de shinobi entró en el concurrido molino. Docenas de trabajadores deambulaban por sus puestos, pero en el momento en que notaron a los shinobi, todo el trabajo cesó. Ebi los miró en silencio durante unos momentos, contando el número de personas y memorizando sus rostros. Era una fuerza de hábito por haber sido un shinobi durante décadas. Estoy buscando al dueño de este molino, anunció. Un hombre peludo y con barriga cervecera salió de una habitación trasera. Era Motohiro. Frunció el ceño cuando vio al shinobi, la aprensión superó la sorpresa en su rostro. Dos hombres más lo siguieron, quienes Ebi supuso que eran sus lugartenientes. ¿Motohiro? Preguntó Ebi. Queremos a Takuma. ¿Sabes dónde está, verdad? Ebi tuvo que reconocerle a Motohiro que mantuvo la compostura cuando le hicieron una pregunta directamente a la cara. Desafortunadamente para Motohiro, los demás no tenían la misma compostura que él. Ebi notó de inmediato el miedo y la agitación de uno de los hombres que estaban a su lado. Acababa de recibir la confirmación de la información que había obtenido de Gion. Motohiro dirigía un pequeño grupo de resistencia y tenían una conexión con Takuma. ¿Estás seguro de que quieres continuar con eso? Preguntó Ebi nuevamente. Creo que estás equivocado. No conozco a nadie con ese nombre. Ya veo, Ebi asintió. Se volvió hacia sus subordinados y les ordenó. Llévenselos a todos, incluso a los trabajadores. Sus subordinados se movieron de inmediato, esperando la orden. Comenzaron a reunir a todos, ignorando sus gritos, quejas y llantos. La mitad de la gente ni siquiera se resistió y solo rogaron que no los lastimaran, ya que parecían muertos de miedo. Por favor no, tengo niños pequeños en casa, le rogó una mujer a un shinobi que intentaba agarrarla. Oye, no puedes hacer eso. Dije que no sé nada. Gritó Motohiro. ¿Y se supone que debo creer eso? Ebi se volvió hacia la mujer. Entiendo su situación, señorita, pero me temo que sus hijos tendrán que valerse por sí mismos durante unos días. Presionó a Motohiro, esperando que confesara, pero el dueño del molino permaneció en silencio. Ebi se volvió hacia los tenientes que había visto antes. ¿Cómo se llaman? Ebi sonrió. Miyauchi, empecemos con algo sencillo. ¿Sabes quién es Takuma? Todos miraron a Miyauchi, Motohiro lo miró, el otro teniente lo miró, los trabajadores lo miraron, todos querían que negara que conocía a Takuma para que el shinobi dejara a todos en paz. Motohiro cerró los ojos y su cuerpo se hundió por la decepción. La tensión en la sala también se desinfló. Los trabajadores parecían medio asustados, medio esperanzados, temerosos de que los shinobi pensaran que estaban involucrados, esperanzados de que ahora que tenían a alguien que conocía a Takuma, dejarían a todos los demás en paz. ¿Motohiro conoce a Takuma? Miyauchi, traidor. El otro lugarteniente de Motohiro saltó, tiró a Miyauchi al suelo y comenzó a estrangularlo. Wada, detente. Gritó Motohiro, pero Wada no lo escuchó, por lo que intentó separarlos sin éxito. Ebi señaló a uno de sus subordinados para separar el intento de asesinato en el suelo. Luego caminó hacia Motohiro, que se veía muy diferente de lo que era un minuto antes. Había un peso sobre sus hombros, una sombra en sus ojos. Ebi le puso una mano en el hombro. No me gustan los mentirosos, Motohiro. Ahora vamos a tener una larga y extensa charla sobre eso. Takuma y Aranai se sentaron uno frente al otro en la sala de torturas. Él se aseguraba de no limpiarla después de cada sesión, por lo que el simple hecho de permanecer en la sala se convertía en una especie de tortura en sí misma. Olía a todo tipo de fluidos corporales, algunos de los cuales manchaban los pisos y las paredes. Takuma estaba sentado en su taburete de madera y Aranai estaba de rodillas, con la mano atada con cadenas. ¿Estás listo para hablar? Takuma asintió.
Finalmente, después de tantos días de duro trabajo, había logrado romper la cerradura del hombre y ahora era el momento de abrir la puerta y dejar que toda la información cayera en sus manos. ¿Entiendes las consecuencias de mentir? Takuma tarareó mientras se ponía de pie, lo que hizo que Aranai se estremeciera. Lo ignoró, aunque en secreto estaba complacido por ello, y tomó un gran bloc de notas y comenzó un interrogatorio de 2 horas en el que le preguntó a Aranai sobre los Chunin presentes en You. ¿Quiénes eran? Un resumen de sus habilidades, sus responsabilidades en la ciudad y cualquier detalle que pensara que la base podría usar. Aranai era un Chunin y, por lo tanto, una horda de información. Y como Chunin, estaba entre Jonin y Genin, lo que le proporcionaba información importante sobre ambos bandos. Después de 2 horas, Takuma salió de la habitación y trajo una comida caliente, colocándola frente a Aranai. Por lo general, le había dado una comida fría y blanda cada 2 días para mantenerlo hambriento pero funcional. Ahora que se había rendido, Takuma podía dejar de lado el palo metafórico y comenzar a usar la zanahoria para convencerlo de que siguiera cooperando. Buen trabajo. Ahora come, dijo Takuma. Aranai parecía aprensivo, pero Takuma le dio un mordisco a la comida para demostrarle que no había nada malo en ella. Con cautela, Aranai acercó el plato hacia él con sus dedos sin uñas y, después del primer bocado lento, devoró la comida como si pudiera recuperarla en cualquier momento. Aunque para ser justos, si hubiera querido, Takuma podría hacerlo. No dijo nada y lo dejó comer en silencio. Después de que terminó, Takuma comenzó una vez más otro interrogatorio de 2 horas de duración y, una vez que terminó, trasladó a Aranai a una habitación limpia que no apestaba e incluso tenía un baño. Como tercera recompensa, ajustó las cadenas en una posición en la que Aranai pudiera tumbarse cómodamente en el suelo y lo dejó allí durante 7 horas para que pudiera dormir bien. Como séptima recompensa, además de una comida caliente, Takuma llevó a Ryoya a la habitación y colocó a ambos en la misma habitación. Al final de 2 días de interrogatorios y recompensas, los 2 shinobi de Eden Frost estaban revelando secretos como si Takuma fuera su mejor amigo. Era por la tarde cuando Takuma salió de la habitación con un bloc de notas lleno. Había extraído toda la información importante sobre la presencia de Eden Frost en You. Había más información sobre Eden Frost que podía obtener de ellos, pero esa no era la prioridad, y la información tenía que llegar a la base a tiempo para que pudieran hacer uso de ella. Además, ya no tenía energía para ello. Después de 2 días repartiendo recompensas, el suyo iba a ser un sueño largo y tranquilo. Faltaban 8 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. Cuando Takuma abrió los ojos, su cuerpo se sintió más incómodo que nunca. Gimió en voz alta mientras se obligaba a sentarse en el sucio catre que le servía de cama con sus músculos gritando a todo pulmón. Fue una experiencia extraña porque no solo se había despertado sin un músculo dolorido después de días continuos de entrenamiento intenso, sino que era un joven adolescente. No se suponía que tuviera llagas ni dolores cuando no había hecho nada que exigiera esfuerzo físico. Se puso de pie y estiró su cuerpo a pesar del dolor y cojeando salió de su habitación y vio a su clon de agua sentado con las piernas cruzadas frente a la habitación de Ryoya y Aranai. El clon abrió los ojos cuando escuchó a Takuma acercarse. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Takuma. En ese momento, ni siquiera sabía si era de día o de noche. Unas 20 horas más o menos. Eso fue largo, dijo Takuma y luego bebió de un trago una botella entera de agua. Afortunadamente, los clones no necesitaban más atención después de ser creados. Mientras Takuma no se quedara sin chakra o no fuera asesinado, su clon seguiría existiendo hasta que se quedara sin chakra, por lo que había creado uno para que vigilara a sus prisioneros mientras él se iba a dormir. No había utilizado clones para interrogarlos porque no quería perderse nada que pudiera darle una ventaja en las sesiones posteriores. Tampoco confiaba completamente en sí mismo, su clon, para transferir perfectamente la información a través de palabras. ¿Alguna palabra entre ellos? Está bien, me voy, dijo el clon. Estoy exhausto. Takuma asintió y el clon se alejó, confundiéndolo, pero luego se dio la vuelta y corrió hacia él, disipándose un momento antes de que chocaran. Una masa de agua empapó a Takuma de la cabeza a los pies y se quedó allí aturdido, sin esperar que eso tuviera el efecto deseado porque ahora estaba completamente despierto. Se rió entre dientes y luego fue a darse un baño de verdad, se cambió de ropa y preparó 3 juegos de comidas, antes de revisar a sus 2 prisioneros. Estaban encadenados a lados opuestos de la habitación y su conversación susurrada se detuvo cuando Takuma entró. ¿Cómo están ustedes dos hoy?
Preguntó mientras colocaba los platos frente a ellos y se sentaba en el medio de la habitación con uno de los suyos. Hubo un silencio incómodo en la habitación mientras los dos prisioneros miraban a Takuma, quien estaba demasiado ocupado comiendo como para prestarles atención. Nosotros, te dijimos todo lo que sabemos, por favor déjanos ir, dijo Ryoya mientras miraba con cautela a Takuma. Aranai había sido torturado demasiado para hacer peticiones como esa y comía en silencio su comida en bocados pequeños y rápidos, sin perder tiempo por miedo a que se la quitaran. La escalera de recompensas de Takuma había funcionado para hacerlos sentir más cómodos, pero el miedo era difícil de borrar, y esperaba que se viera afectado durante mucho tiempo, probablemente desarrollando algún nivel de trastorno de estrés postraumático. Te dejaré ir en una semana, respondió Takuma. ¿Por qué en una semana? Takuma miró a Ryoya y eso fue suficiente para hacerlo callar e incluso retroceder a pesar de la distancia entre ellos. Come tu comida, dijo. Cumpliré mi promesa. Quedarás libre de mi custodia en una semana. Aunque les había sacado la información y la había enviado fuera de la ciudad al campamento, tenía un uso más para ellos. Estaban en la última semana de su misión precursora e iba a ser el período más activo. Dado que el resto de su equipo estaba bajo vigilancia, tuvo que hacer la mayor parte del trabajo solo. Compórtate y volverás con tus amigos. Después de comer y ocuparse de la higiene de sus prisioneros, Takuma abandonó la casa segura. No podía dejar un clon en su lugar para que hiciera guardia porque un clon de agua tenía que estar a cierta distancia del lanzador, de lo contrario se disiparía automáticamente. Solo planeaba estar fuera durante 1 o 2 horas y estaba dispuesto a correr el riesgo y los separó en habitaciones diferentes por razones de seguridad. Al igual que su primer día en Yu, Takuma deambuló por la ciudad sin disfraz. Había estado en la ciudad durante 2 meses, por lo que su cabello había pasado de recién cortado a demasiado largo. Se había vuelto más pálido de lo habitual e incluso había perdido mucho peso de su rostro, lo que le dio mejillas hundidas. Con todo lo que había experimentado, no se parecía en nada a la imagen que circulaba por la ciudad. Se asomó a las tiendas, observó los puntos conflictivos y evitó a 3 grupos de shinobi que patrullaban. La cautela y el miedo persistían en las carreteras, lo cual no era nada nuevo, pero había un matiz en ello que no podía identificar. Entonces, ¿qué hay de nuevo, papá? He estado viviendo bajo una piedra, le preguntó Takuma al dueño de un puesto de té mientras se servía un par de taiyakis. Los shinobi han estado recorriendo la ciudad con un peine, dijo el dueño del puesto mientras servía su pedido. ¿Oh, atraparon a alguien? Sí, arrestaron a toda una fábrica de molienda bajo sospecha de ser traidores y ayudar a los rebeldes. Si no recuerdo mal, el nombre del dueño es Motohiro. La mano de Takuma se detuvo por un momento antes de morder su taiyaki que se sentía insípido en su mano. «Eso apesta, ¿eh?», dijo brevemente, pero su mente estaba acelerada. ¿Un dueño de molino llamado Motohiro? No había ninguna posibilidad de que fuera otra persona. ¿Cómo sabían los Iden Frost que el grupo rebelde de Motohiro estaba relacionado con él? El de Motohiro era un grupo pequeño y esa fue una de las razones por las que él y Gaku los eligieron porque generaban menos sospechas y Motohiro estaba más involucrado en mantener a salvo a su comunidad que en resistir la tiranía. ¿Alguien dentro del grupo los había traicionado? Tenía que averiguar más. Takuma terminó su refrigerio y fue al único lugar donde sabía que obtendría información. Pero cuando llegó a la propiedad de Oshiguro, se sorprendió al ver a los shinobis de Iden Frost afuera de la propiedad, haciendo guardia. Inmediatamente se retiró y consiguió un punto de observación más alto para ver por encima de los altos muros, y después de esperar unos minutos, vislumbró a un miembro de la familia Kumi que caminaba y que no reconoció. ¿El hielo oculto también había encontrado su conexión con la familia Kumi? Luego, Takuma notó que uno de los miembros de la familia Kumi salía de la finca e inmediatamente decidió seguirlo hasta que estuvieron a una buena distancia de la finca. El miembro era un hombre de unos 20 años. Vestía un chándal de mal gusto, tenía el pelo rapado y tarareaba una melodía mientras se metía en un callejón para ir a mear. Apoyó la mano en la pared y, cuando se dio la vuelta, se sobresaltó porque Takuma estaba a su lado. ¿Por qué hay shinobi en la finca? El hombre parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche y se quedó congelado en el sitio durante un par de segundos antes de que su instinto de lucha o huida se activara, y eligió huir y se dio la vuelta para salir corriendo. A Takuma le pareció lento como una tortuga y le dio una patada cuando movió el pie derecho. El hombre se estrelló contra la pared y se hizo un ovillo después de caer al suelo. Takuma esperó y lo observó gemir de dolor durante un minuto entero mientras luchaba por levantarse solo para fallar y volver a caer al suelo. Intentémoslo de nuevo.
¿Por qué hay shinobi en la finca? El hombre se retiró al callejón sin darse cuenta de que una de sus manos estaba empapada en su propia orina. Miró a Takuma con miedo y no dijo ni una sola palabra, lo que le hizo suspirar. Había interrogado bastante en la última semana y se le había acabado la paciencia. No estaba de humor para ser sutil al respecto, así que deslizó un kunai en su mano y dio un paso adelante para asustar al hombre, lo que supuso que sería mucho más fácil que hacerle lo mismo a un shinobi. Para. Hablaré, por favor no me mates. Será mejor que lo hagas porque no volveré a preguntar. Takuma dejó de avanzar y lo miró con frialdad. ¿Por qué hay shinobis en tu propiedad? Ellos fueron invitados por el joven jefe Gion. Takuma sintió que se le helaba el cuerpo. Gion era el informante que había dado la dirección falsa a Eden Frost. Había hablado con Oshiguro, quien le había prometido que se haría cargo de ello, pero ahora había shinobi en su casa. Eso planteaba la pregunta. ¿Oshiguro le había dado la espalda por su hijo? ¿O Gion le había hecho algo a su propio padre? ¿Qué pasa con Oshiguro? El jefe está postrado en cama. El joven jefe tomó el mando e invitó a los shinobi. ¿Por qué está postrado en cama? No lo sé. Solo sé que su salud se deterioró, el joven jefe tomó el mando al día siguiente y los shinobi llegaron después de eso. Takuma cerró los ojos y respiró profundamente cuando sintió que su ira crecía. Faltaba una semana para que la misión terminara con éxito y no quería que las cosas salieran mal porque un pedazo de mierda quería más poder vendiendo su propia ciudad. Debería haberlo matado cuando me enteré, pensó Takuma. La única razón por la que no había matado a Gion era por Oshiguro y porque no quería perder el apoyo de la familia Kumi, pero ahora su partidario dentro de la familia estaba postrado en cama. Con el traidor en el asiento del líder, Takuma sabía que había perdido el apoyo de la familia. Con el grupo de Motohiro arrestado, su equipo bajo vigilancia y la familia Kumi ya no como una opción, estaba realmente solo sin ningún apoyo real. No iba a volver a cometer ese error. El traidor en 2 ocasiones había firmado su propia sentencia de muerte. Iba a comenzar y inaugurar la última semana de su misión en Yu con la vida y la sangre de Gion. Si no lo hacía, estaría enojado por el resto de la semana y no quería pasar la semana más activa de la misión hirviendo de ira por un pedazo de mierda que no sabía lo que estaba en juego. Takuma miró al miembro de Kumi, quien iba a ayudarlo a lograr que eso sucediera. Hablemos. Cuéntame todo lo que sabes y te dejaré ir, mintió Takuma nuevamente. Faltaban 7 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. La finca de la familia Kumi había cambiado mucho en los últimos días. Normalmente era un lugar tranquilo, los invitados eran escasos y solo se permitía la entrada a aquellos en quienes se confiaba. Esa tranquilidad había sido interrumpida por los forasteros que habían tomado casi por completo la propiedad. Había una incomodidad entre los que trabajaban allí, teniendo que estar en presencia de shinobi que se suponía eran enemigos de la ciudad. Todos los cambios habían sido traídos por el joven jefe, quien había asumido el poder desde que la salud del jefe había empeorado. La gente había tratado de cuestionarlo sobre los cambios, pero Gion se negó a dar una justificación razonable y solo respondió que era para mejorar la familia, pero los que estaban al tanto sabían que Gion había colaborado con los shinobi de Eden Frost para obtener el control de la familia. Justo ayer, un jonin de Eden Frost llamado Eddie había visitado la propiedad para tener una reunión a puertas cerradas con Gion y nadie sabía qué se discutió, solo que Gion no parecía contento o incluso normal desde la reunión. Entonces Gaku. ¿Es un shinobi de Eden este año? En otra reunión a puerta cerrada, un chunin de Eden Frost interrogó a Gion. Llevaban 30 minutos discutiendo y Gion se estaba frustrando. No creía que fuera así. Pensaba que tendría el control total de la familia y que su influencia sobre la ciudad aumentaría con el apoyo de los shinobi, pero lo trataban como si les estuviera mintiendo, ocultándole información. No sé si es de aquí o no, pero estuvo viviendo en la ciudad durante los últimos 5 años, pero se fue poco después de que ustedes llegaran. No parece que se haya ido. De hecho, ha estado ayudando al traidor de la hoja oculta. Gion miró fijamente al chunin. Ya te lo dije, no sabía que estaba en la ciudad hasta que se puso en contacto con nosotros. Apenas lo vi 2 veces y en ambas ocasiones. No sé dónde está ahora ni qué está haciendo ahora. Mi padre era el que se ocupaba principalmente de ellos. ¿Tu padre, estás seguro de que es el único que sabe la ubicación real? Sí, suspiró, les dio a todos direcciones falsas. ¿Incluso tú, su hijo? El chunin se rió entre dientes. Supongo que tiene sentido. Gion apretó el puño y se clavó las uñas en la piel para controlar su ira. El shinobi no ocultó su sarcasmo, que goteaba en su voz.
se estaba burlando de la decisión que tomó de traicionar a su padre y a su familia. Aunque los estaba ayudando, se estaban burlando de él a cambio. ¿Alguna pregunta más? Preguntó. El Chunin lo miró fijamente por un momento. No por ahora. Se puso de pie y lo miró. Nos pondremos en contacto si lo hacemos. Si tu padre se despierta o Takuma o Gaku se ponen en contacto contigo, comunícate con nosotros lo antes posible. Gion sintió un nudo en el estómago al pensar en que los shinobi interrogaran a su padre. El día anterior, cuando Ebi lo visitó, le había contado con todo lujo de detalles el método y los hallazgos del interrogatorio del grupo de resistencia de Motohiro. Pensar en que su padre fuera sometido al mismo tratamiento le provocó un escalofrío en la espalda. No había pensado que el shinobi pudiera ir tras su padre y de repente, se estaba arrepintiendo de la elección que había hecho. Tampoco tenía idea de cómo arreglar su error porque había agarrado una mano que no podía soltar. La puerta corrediza se abrió y, sin levantar la vista, Gion dijo: «Vete. Quiero estar solo». Cuando no hubo respuesta, ni pasos, ni sonido de puerta corrediza, Gion levantó la vista y vio a uno de los jóvenes miembros de pie junto a la puerta. No tenía expresión alguna en el rostro y lo miraba sin pestañear. «¿Tú, no eres el subordinado de Miu?», dijo Gaku, incapaz de recordar su nombre. Sintió algo extraño, pero no pudo precisar qué, y tampoco pensó mucho en ello porque no estaba de humor para hablar con nadie. Justo cuando estaba a punto de preguntarle de nuevo, el subordinado habló. «Has conseguido el control de la familia, pero ¿a qué precio? Has perdido el respeto de todos los que trabajan bajo tu mando, y los que están de acuerdo son meros lamegotas, aduladores que te dejarían follar con sus esposas si se lo pidieras. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo ahora mismo?», gruñó Gion mientras se levantaba para enfrentarse al humilde subordinado. Le tocó una fibra sensible porque, en lo más profundo de su ser, sabía que era verdad. La mitad de los tenientes de Kumi se habían negado a hablar con él y le habían mostrado el mínimo nivel de apoyo en medio de una crisis. Había conseguido el control de la familia, pero había perdido todo lo demás. Incluso su madre había sido fría con él. «Me parece que ya no quiere ser parte de la familia». Gion levantó la mano para agarrar la garganta del subordinado, pero este le agarró el antebrazo cuando estaba a mitad del movimiento. No pensó mucho en ello porque mientras su oponente no fuera un teniente, nadie en la familia podría competir con él en cuanto a fuerza. Cuando intentó empujar, la mano que lo sujetaba no se movió. Se sorprendió y esta vez tiró hacia atrás, pero no pudo liberar su mano y mucho menos moverla. De repente, una bocanada de humo reveló que Takuma estaba de pie frente a él. En un instante, un miedo primario surgió de lo más profundo de su ser mientras miraba fijamente los ojos negros, fríos y rígidos. Su corazón latía con fuerza y el sudor se acumulaba en su piel mientras sentía que el agarre se apretaba gradualmente alrededor de su muñeca. No había duda de que estaba en grave peligro, por lo que Gion siguió su primer instinto y gritó, pero en el momento en que abrió la boca, Takuma blandió un kunai y lo alojó en su garganta antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba. Gion se olvidó de gritar cuando entró en estado de shock. Takuma lo empujó hacia atrás, desencajando el kunai. Intentó tapar la herida, pero nada de lo que hizo detuvo el flujo de sangre. Pusiste en peligro a gente muy buena, que se preocupa profundamente por la ciudad. Incluso envenenaste a tu propio padre, rata bastarda, dijo Takuma mientras lo miraba fijamente sin ninguna emoción en su rostro. Gion habría negado la acusación. No le había hecho nada a su padre, pero había perdido su laringe. Estoy menos enojada por el hecho de que trataste de venderme y siento más pena por Oshiguro porque crió a un hijo como tú. Enfrentar tal traición por parte de tu propia sangre. No le desearía eso ni a mi peor enemigo, por eso espero que tus hijos no sean los primeros en encontrarte así. Gion dejó de luchar cuando esas palabras activaron la linterna giratoria y su cuerpo se enfrió. Se tumbó en el suelo y miró al techo mientras su propia sangre se acumulaba a su alrededor y se filtraba en su ropa. En sus últimos momentos, recordó a sus pequeños gemelos. Se dio cuenta de que no estaría allí cuando crecieran, que no tendrían una figura paterna. Con su padre postrado en cama y él muerto, ¿quién sabía qué pasaría con la familia Kumi? Sus hijos no heredarían la familia Kumi, ya que uno de los tenientes tomaría el mando. Estaba preocupado por su madre y su esposa, preguntándose cómo serían sus vidas, si recibirían el apoyo adecuado ante su muerte. No había logrado convencer a los miembros de la familia para ganarse su lealtad, pero esperaba que al menos su padre les hubiera ganado cierta buena voluntad que ayudaría a sus hijos. Vio a Takuma al borde de su visión cada vez más oscura.
El joven shinobi se arrodilló a su lado y le susurró algo que apenas entendió. Quería hacerte sufrir. Por suerte para ti no tengo tiempo, pero espero que te pudras en el infierno, dijo antes de apuñalarlo en el corazón. Gion le dijo a su familia antes de que todo se volviera negro. Takuma se alejó mientras el charco de sangre se acercaba lentamente hacia él. Miró a Gion y el kunai en su pecho. Iba a dejarlo allí para que la gente pudiera saber exactamente quién había hecho el acto, pero después de pensarlo brevemente, usó la sangre de Gion para escribir traidor en la pared. Se limpió las manos ensangrentadas con la ropa de Gion y abrió la puerta para salir de la habitación solo para encontrar afuera a una mujer que trabajaba en la finca. Ella se sorprendió, pero luego se convirtió en conmoción y miedo cuando vio las manchas de sangre en su ropa y sus manos. Y luego miró más allá de él hacia la habitación y vio el cadáver de Gion y las palabras ensangrentadas. Takuma sacó otro kunai y lo sostuvo contra su cuello. No estaba preocupado porque los shinobi de Eden Frost ya se habían ido y nadie en la propiedad era una amenaza para él, incluso si todos se unían contra él. Señorita, no quiero hacerle daño y no lo haré si sigue mis órdenes. Asientes y entiende. La mujer asustada asintió rígida y apresuradamente. Bien, Takuma sonrió, lo que le dio un aire siniestro, lo que aumentó el miedo en la mujer. ¿Ves ese árbol cerca del límite? Señaló el árbol que estaba plantado junto a los muros de la finca. La mujer asintió nuevamente. Muy bien. Ahora quiero que camines hasta ese árbol y cuentes lentamente hasta 100 antes de hacer lo que quieras. Si te mueves antes de completar el conteo, lo sabré y terminarás igual que él, asiente si lo entiendes. Ese sí, lo haré, así que por favor. La mujer parecía sin aliento y débil. Está bien, respira profundamente. No quiero hacerte daño, así que mientras sigas mis instrucciones, puedo garantizarte que no volverás a verme, dijo Takuma con voz tranquilizadora, sin estar seguro de si eso haría alguna diferencia. Ahora, ve y quédate ahí. La mujer se movía con pasos temblorosos y no dejaba de mirarlo. Él permaneció allí hasta que ella estuvo a unos pasos de distancia antes de desaparecer, así que cuando ella llegó al árbol y miró hacia atrás, él ya no estaba allí. Ebi miró las palabras escritas en negrita en la pared. Era la primera vez que veía palabras escritas con sangre en una escena del crimen. Miró hacia abajo, al charco de sangre seca donde solía estar el cuerpo. Habían movido el cuerpo y todo lo que quedaba era el kunai utilizado para el asesinato, que ahora estaba en su mano. Ebi no estaba solo en la habitación. Miró a Kon, que estaba de pie junto a la pared ensangrentada, observando como si hubiera un secreto encerrado en las palabras acusadoras. Sí, la pregunta es si puedes encontrarlo, preguntó Ebi. Había estado involucrado en los interrogatorios del grupo de resistencia de Motohiro. Habían reunido a todos los miembros conocidos del grupo, sus familiares, amigos y cualquiera que pensaran que podría darles una respuesta, pero nadie parecía tener una respuesta. Takuma Otobi, o como sea que lo llamaran, nadie sabía nada sobre él excepto el hecho de que siempre estaba con Gaku, el shinobi de vapor oculto. Has sido muy cuidadoso desde que lo atrapé, pero parece que esta vez lo has cabreado al arrestar a sus pequeños rebeldes civiles, dijo Kon, riéndose como si encontrara toda la situación divertida. Había una mirada extraña en sus ojos mientras se dirigía a mirar el charco de sangre. ¿Has interrogado a alguno de los tenientes? Los Kumi estaban en un estado de inestabilidad, podrían haber colaborado con él para eliminar al traidor. Están siendo detenidos ahora mismo. Investiga también a la familia Goaru. Es posible que haya recurrido a ellos en busca de ayuda para decapitar al enemigo. Ebi sabía que la familia Goaru no estaba contenta desde que habían sido castigados por la operación de drogas envenenadas de Arana y ahora Eden Frost, que los respaldaba, se estaba acercando a sus rivales. Esa fue suficiente motivación para contratar a un shinobi para sumir a la familia Kumi en el caos asesinando a Gion mientras Osiguro estaba postrado en cama. Yo haré los pedidos, dijo Ebi. Kon se masajeó y rotó su brazo derecho y hombro lesionados mientras miraba a Ebi. No sé por qué, pero debes estar preparado. ¿Para qué? Preguntó Ebi. Kon negó con la cabeza. No lo sé, bueno, tengo una idea, pero después de ver esto, algo grande está por venir, miró el mensaje ensangrentado. Faltaban 6 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. El viejo barbero estaba limpiando y desinfectando sus herramientas cuando oyó el timbre que sonaba sobre la puerta. Se giró y vio a un joven adolescente que llevaba un abrigo marrón con capucha entrar en su barbería. La sencilla camisa negra y los pantalones de chándal grises que llevaba debajo colgaban de su delgada figura como ropa en una percha.
Se quitó la capucha para revelar su largo cabello negro grasiento, deshilachado en las puntas y enredado en algunos lugares, luciendo como si no hubiera sido peinado en mucho tiempo. Toma asiento, dijo el viejo barbero. El adolescente se quitó el abrigo y lo arrojó sobre un sofá cerca de la puerta antes de sentarse en la silla del barbero. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Corta el pelo, dijo Takuma mientras se miraba en el espejo. Quítale el largo que puedas, pero que quede presentable. Había mantenido el pelo corto toda su vida porque no necesitaba mucho cuidado, pero había crecido mucho en los últimos 6 meses y se estaba convirtiendo en una molestia. Se lo habría cortado de nuevo, pero el pelo largo ayudaba a ocultar su identidad sin parecer sospechoso. El viejo barbero miró y tocó su cabello antes de asentir. Podemos hacerlo, pero tendrás que pagar por adelantado. Takuma miró al barbero con una ceja levantada, pero eso solo hizo que el anciano se encogiera de hombros. Estos son tiempos desesperados. Takuma suspiró antes de entregarle el precio solicitado y luego cerró los ojos, permitiendo que el barbero lanzara su magia sobre su cabello. A pesar de que fue un simple corte de pelo y tinte, disfrutó de la corta media hora en que alguien lo cuidó. Fue una lástima que no pudiera bajar la guardia por completo. El viejo barbero le lavó el pelo y luego procedió a cortarlo y peinarlo. Pero mientras le cortaba el pelo, notó las cicatrices profundas que asomaban por la camisa de Takuma y se preguntó cómo un joven adolescente podía recibir heridas así. Miró su rostro y se quedó estupefacto cuando lo reconoció, mirando el cartel de Se Busca en la pared detrás de él a través del espejo. El rostro estaba más demacrado y el cabello cambió su apariencia, pero era el mismo rostro. La persona sentada en su silla era el criminal buscado por los shinobi. El barbero miró a Takuma y se dio cuenta de que éste lo miraba. Los ojos cansados de antes eran más afilados que el par de tijeras en su mano. Ve por favor, yo, no quiero problemas. Yo tampoco. En cuanto termines de cortarme, me iré. Ya te pagué por ello, así que no me hagas repetirlo, dijo Takuma y luego cerró los ojos, acomodándose en la silla. El barbero cortó el pelo lentamente para asegurarse de que sus manos temblorosas no cometieran ningún error. No importaba que Takuma estuviera tratando de liberar la ciudad porque todavía era un símbolo del miedo. No le importó y dejó que el barbero fuera a su propio ritmo. Eso le dio más tiempo para relajarse. Había girado el cartel de la puerta a cerrado cuando entró sin que el barbero se diera cuenta. Takuma abrió los ojos y se miró en el espejo. Su cabello era liso, no grasiento y apenas le caía sobre los hombros. No le gustaba ese aspecto, pero eso era porque no le gustaba el cabello largo. El barbero había hecho un buen trabajo. Gracias, dijo Takuma mientras se dirigía a la puerta, pero volvió a hablar cuando llegó a ella. No debería necesitar decirlo, pero no le digas a nadie que estuve aquí. No me importa si lo haces, pero los shinobi vendrán y cuando lo hagan, te llevarán, te interrogarán, incluso podrían torturarte cuando no les des nada, lo cual, admitámoslo, no harás porque no hay nada que decir. Sigue mi consejo y olvídate de que estuve aquí, o terminarás como los trabajadores de la fábrica. Si no sabes de ellos, muchos de ellos no han podido regresar con sus familias. Hizo una pausa. Bueno, eso se debe principalmente a que a sus familias también se las llevaron, así que piensa en eso antes de hacer algo. No miró atrás para evaluar la expresión del barbero y giró el cartel de la puerta abierto mientras salía. Después de cortarse el pelo, Takuma entró en la base de la fábrica. Había pasado más de una semana desde que había puesto un pie en la fábrica abandonada. Inicialmente, el plan era utilizar la base de la fábrica como casa segura para mantener cautivos a Arana y Ryoya, pero Anko rechazó la idea porque la mayoría de su equipo también estaba en la fábrica y si Iden Frost lo rastreaba mientras interrogaba a los dos shinobi, perderían todo su equipo. Takuma se sentó en el sofá sucio durante un par de minutos antes de abrir un baúl para sacar un juego de etiquetas explosivas resistentes al agua. No había muchas, solo 2 docenas, porque eran para situaciones puntuales y las etiquetas explosivas estándar ya eran ligeramente resistentes al agua. Sin embargo, estas etiquetas funcionarían incluso si estuvieran completamente sumergidas en agua durante aproximadamente una hora. Luego, recuperó su equipo personal y usó maquillaje de una bolsa de cosméticos para ocultar sus ojeras y verse saludable. Sonrió y el maquillaje combinado con su corte de pelo fresco lo hizo lucir enérgico y presentable. Además, se parecía menos a él mismo, lo que siempre era una ventaja en su situación. No se quedó mucho tiempo y salió de la base en menos de una hora después de cambiarse a ropa limpia, pero desgastada. Su destino era un salón de banquetes en la zona ultra rica de la ciudad.
Cuando Aranai le dijo que el Jonin llamado Ebi se encargaba de todo, Takuma se preguntó qué estaban haciendo los otros Jonin durante sus vacaciones. Así que sacó a relucir la investigación que había estado haciendo desde que había llegado a Yu y encontró una gran fiesta celebrada sin motivo aparente. Sin embargo, la parte que le interesó fue que había shinobi que asistirían a la fiesta. Un Jonin, 4 Chunin y 7 Genin. Finalmente llegó al gran y elegante salón de banquetes y dio la vuelta por la parte de atrás, donde vio a los trabajadores apresurándose para hacer su trabajo, descargando cosas de los carros, cargando alfombras, flores, pilares falsos y una docena de cosas más. Exploró el área y vio a una persona que estaba dando órdenes a la gente y controlando la conmoción. Takuma respiró profundamente, puso una sonrisa y caminó hacia ese hombre. El hombre de cabello entrecano, vestido con una camisa blanca y pantalones negros, se giró para mirar a Takuma. No estaba de buen humor y parecía molesto por haber sido interrumpido mientras hacía su trabajo. ¿Tienes trabajo? Haré lo que sea. No, no lo hay. Ahora vete y no me hagas perder el tiempo. El hombre se dio la vuelta para alejarse, pero Takuma lo llamó con un tono de creciente desesperación. Haré un trabajo a cambio de comida, continuó Takuma cuando el hombre se volvió para mirarlo. No tienes que pagarme si me das de comer. Era la oferta de un hombre desesperado que solo quería un lugar donde trabajar e incluso estaba dispuesto a trabajar gratis, y ese era el sueño de cualquier gerente. ¿Lavarás los platos? Preguntó el hombre. Podrás ver tu cara en el reflejo cuando termine con ellos, dijo Takuma. Bueno, entonces estás contratado. Gracias, sonrió Takuma. Llegó la noche y los invitados comenzaron a llegar mientras el cielo se oscurecía. El salón de banquetes brillaba como una joya, proyectando su luz hacia el cielo. La parte delantera del salón de banquetes estaba llena de brillo y glamour con hombres y mujeres impecablemente vestidos que intentaban superarse unos a otros, albergando el profundo deseo de exhibir su riqueza. Entre ellos había una docena de shinobi que eran el centro de atención ya que tenían el poder entre los invitados. La mayoría de ellos eran genin, que habían sido traídos por los jonin y chunin, pero incluso entonces, los genin seguían siendo el centro de atención porque simplemente había más de ellos. Los nativos adinerados intentaron congraciarse con ellos porque era mucho más fácil hacerlo y los otros shinobi podían disminuir fácilmente su influencia si lo deseaban. Takuma estaba escondido en la parte trasera de la cocina, lejos de las celebraciones, y lavando platos y utensilios de cocina con mucha sinceridad, dedicando su espalda a quitar la grasa de los grandes woks y sartenes. Sí, sigue así, lo estás haciendo bien, dijo el hombre que había contratado a Takuma, quien resultó ser el gerente. Gracias, señor. Takuma sonrió y frotó vigorosamente. Llevó la bandeja de platos limpios al frente y observó a los camareros que entraban con los vasos vacíos y salían con los vasos llenos para mantener a los invitados bien ebrios. No podía ver el exterior del salón, pero tenía que confirmar que los shinobi estaban allí. Oye, ¿de verdad hay shinobi aquí? Le preguntó a uno de los camareros. Sí, el último de ellos llegó hace unos minutos. Antes de que Takuma pudiera hacer más preguntas, el camarero salió corriendo. El gerente vio a Takuma y le gritó que volviera a su puesto. Takuma tenía más preguntas, pero obtener la confirmación sobre la llegada del shinobi fue suficiente. Regresó a su puesto y continuó lavando los platos durante la siguiente hora hasta que la fiesta llegó a su punto más alto. Voy a reemplazar el agua limpia, dijo Takuma a los otros lavaplatos y arrastró el enorme recipiente con agua afuera hasta el grifo. A medida que el recipiente se llenaba, Takuma sacó la pila de etiquetas explosivas a prueba de agua y las dejó caer en él una a la vez. Cuando el recipiente estuvo completamente lleno, Takuma tejió sellos manuales para el jutsu clon de agua y el agua subió, atrapando las etiquetas dentro de la masa retorcida mientras formaba un clon. A diferencia de Takuma, que vestía una camisa y pantalones a cuadros, el clon vestía el atuendo del camarero. Sé la respuesta, pero tengo que preguntar. ¿Estás seguro? Preguntó el clon después de salir de la cuenca. No quiero hacerlo, pero lo he elegido, dijo Takuma, mirando directamente a los ojos de su clon. No había razón para buscar excusas. Él era más consciente que nadie de lo que estaba a punto de hacer y de lo que sucedería si lo conseguía. Era un shinobi de la hoja oculta y, aunque él y su equipo tenían una autoridad limitada para operar en el país como parte del esfuerzo de guerra, era esencialmente un forastero y no tenía la autoridad para operar al mismo nivel que un shinobi de la hoja oculta.
Podía matar a un par de personas aquí y allá que claramente habían conspirado con el enemigo, lo que le permitía deshacerse de alguien como Gion, pero eso era todo, no tenía el poder de ser juez, jurado y verdugo en un país extranjero. Supongo que tendremos que vivir con ello, dijo el clon con una mirada sombría. ¿Qué pasa con Anko? Ella no apoyará esto, se pondrá furiosa, dijo el clon. Podrías perder su confianza, desde el principio, actuó solo y tenía autonomía, pero había un límite implícito a lo que podía hacer. Sus acciones afectaban a todo su equipo y Anko, la líder del equipo, le había concedido su autonomía, y todas sus acciones eran responsabilidad de ella. Sus victorias eran de ella, pero al mismo tiempo, si hacía algo mal, ella sería considerada responsable además de él. Siempre no podemos hacerlo. El clon entró en el edificio y Takuma se quedó allí en silencio, mirando la poca agua que quedaba en la palangana. Se alegró de no poder ver su rostro en la superficie del agua turbulenta, no quería saber cómo se veía en ese momento. El clon entró en el salón con un plato de comida. Todos los invitados se habían sentado a disfrutar de la comida de 10 platos preparada por el mejor chef de la ciudad. Acababa de robar el plato de comida del mostrador y no tenía idea de a quién pertenecía. Vagando por los bordes, se mantuvo entre las sombras mientras los invitados estaban sentados absortos, con la atención fija en un espectáculo de baile que estaba teniendo lugar. Los shinobi se sentaron en el centro, cerca del frente, y estaban reunidos en un grupo apretado de mesas junto a los residentes más adinerados de Yu. Disfrutaron de una comida exquisita y bebidas caras mientras observaban la actuación. Vio la mesa de los Jonin y se tomó un momento para recomponerse. Como él era quien lo hacía, Takuma no tendría ningún recuerdo de lo que estaba a punto de suceder, eso era tanto bueno como malo, y él mismo no tendría que esperar para descubrir cómo se sentirían las consecuencias. Cuando salió de la sombra, el clon se detuvo y miró su estómago. Se onduló cuando el borde de una etiqueta explosiva se asomó. El original no tenía la práctica de crear clones con cosas flotando en su interior, e incluso el usuario de clones de agua más hábil tendría dificultades para mantener perfectamente estable uno con múltiples objetos extraños en su interior. Tenía que darse prisa. Tomó el camino más corto hacia la mesa de los Jonin y, al mismo tiempo, utilizó el chakra que le había dado el original para activar todas las etiquetas explosivas dentro de él. Su período de detonación fue de 10 segundos y pudo sentir que la inestabilidad aumentaba a medida que las etiquetas se acercaban a la detonación. Estaba a 2 mesas de la mesa del Jonin cuando el gerente que lo había contratado se paró frente a él. Vestía un uniforme limpio y lo miraba con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo aquí? El gerente tropezó cuando el clon lo empujó y se controló desesperadamente para no estrellarse contra la mesa de un invitado. El clon finalmente llegó a la mesa del Jonin y se paró a unos centímetros de él, cambiando el plato frente a él. Gracias, dijo el Jonin mientras lo miraba por una fracción de segundo y luego volvió a observar la actuación. ¿Estás seguro de eso? Dijo el clon. El Jonin miró al clon, ya que no había entendido lo que había dicho, pero luego miró su torso resplandeciente. Miró al clon con los ojos muy abiertos, el horror apenas comenzaba a aparecer en su rostro. Inmediatamente se levantó para alejarse, pero era demasiado tarde. El clon susurró. Se acabaron las vacaciones. Las 2 docenas de etiquetas explosivas de alta resistencia dentro del cuerpo del clon explotaron simultáneamente y crearon una explosión tan intensa que hizo volar todo lo que estaba cerca por la habitación. La mesa, las sillas, la gente, los cubiertos, la comida, las decoraciones, las baldosas del piso, todo salió volando por la fuerza creada por las 2 docenas de etiquetas. Ni una sola persona en la sala, ni los invitados, ni el personal, ni los artistas, resultó ilesa. Las personas que estaban cerca del epicentro quedaron destrozadas sin posibilidad de recuperación, mientras que las que estaban más lejos de la zona de la salpicadura sufrieron heridas graves. Cuando el ruido de la explosión murió, solo quedaron gritos llenos de dolor, miedo y horror. En el mismo segundo, Takuma sintió que su clon moría, el salón de banquetes fue sacudido por fuertes temblores. Todo el personal en la parte de atrás gritó de miedo cuando sintieron que el edificio temblaba. Habrían pensado que era un fuerte terremoto si no fuera por el ruido de la explosión que asustó a todos. Se levantó con calma y salió del edificio junto con el resto de personas que corrían como si sus vidas dependieran de ello, empujándose unos a otros para ser los primeros en salir. Y mientras ellos miraban boquiabiertos el edificio, él continuó caminando y se puso a correr cuando estuvo fuera de la vista.
Se alejó lo más rápido posible, no dispuesto a arriesgarse a entrar en contacto con ninguno de los shinobi que estarían en el lugar en unos minutos. Si lo atrapaban, tendría un destino peor que la muerte. Finalmente se detuvo en un callejón que no conocía y se apoyó contra una valla. Acababa de masacrar a la élite de la ciudad para matar a un Jonin, unos cuantos Chunin y media docena de Genin. Dejando a un lado a los shinobi enemigos, había matado a los traidores que habían traicionado su hogar y su país. Eran escoria que merecía morir. Sin embargo, y al hacerlo, había sacrificado a varias personas inocentes que simplemente estaban en ese salón de banquetes para ganarse la vida para ellos y sus familias. No habían hecho nada malo. El pecho de Takuma se agitó cuando las consecuencias de sus acciones lo golpearon con toda su fuerza. ¿Qué había hecho? Esas personas no merecían morir. Ni siquiera alguien del vapor oculto estaría justificado para matarlos. Había hecho que la batalla que se avecinaba fuera más segura para las fuerzas principales, lo que sin duda salvaría vidas que se habrían perdido si ese Jonin hubiera estado en el campo de batalla. Un centenar de pensamientos poblaron su mente, tratando de justificar sus acciones para poder alejar el horrendo sentimiento que atacaba su mente, cuerpo y alma. Takuma cerró los ojos y de repente todos los pensamientos caóticos se separaron y un solo recuerdo tomó el centro del escenario. Una tragedia de fuego pintó la escena mientras los gritos y llantos de refugiados inocentes llenaban el espacio. Hombres, mujeres, ancianos y niños, todos rogaban y luchaban por sus vidas mientras un equipo de shinobi arrasaba el campamento hasta los cimientos, masacrando a todos sin piedad, todo ello hecho en nombre de sembrar el caos en el corazón del enemigo para obtener una ventaja. La cara sonriente de una dulce niñita a la que le faltaba un diente delantero jugando con su muñeca pasó por la mente de Takuma y sintió que algo dentro de él se rompía. Sintió que algo subía y se inclinaba hacia abajo mientras una espesa corriente de líquido salía y salpicaba la pared 2 veces. Un penetrante hedor a vino llenaba el aire frío. Se tambaleó, con náuseas, y se acuclilló en medio de la calle con la cara hundida entre las rodillas. Los sollozos entrecortados resonaron en la calle oscura y vacía durante un minuto antes de terminar abruptamente. Takuma se levantó con una expresión en blanco y una mirada apagada. Su cuerpo temblaba tanto que se detuvo apretando el puño para recuperar el control de su cuerpo y de sus emociones. Me maté a un Jonin, se dijo a sí mismo. Incluso si los shinobi de alguna manera hubieran sobrevivido, lo cual dudaba, una cosa era segura, cuando Yu fuera liberado, el equilibrio de poder y la escala social de la ciudad pasarían por un cambio masivo, porque había sumido la ciudad en el caos y de esa oscura noche de caos surgiría un futuro brillante. Faltaban 4 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. Se declaró la ley marcial en la ciudad y se ordenó a la gente que permaneciera en sus casas y que saliera solo si era absolutamente necesario. Cualquiera que deambulara por el exterior estaba sujeto a registros e interrogatorios obligatorios e incluso a arrestos si era mínimamente sospechoso. En la casa de Chinatsu, todo el equipo estaba sentado junto con una atmósfera sombría que los dominaba. Aunque los shinobi de Eden Frost los vigilaban, eso no significaba que estuvieran encadenados a la casa. Tenían que mantener las apariencias y seguir con sus días como siempre, lo que significaba encontrar nuevos clientes, reunirse con ellos y ocuparse de sus necesidades habituales. Se habían enterado de lo que había sucedido la noche anterior, o al menos de una parte. No había noticias oficiales sobre la explosión que mató a docenas y docenas de personas, y su fuente de información era un conjunto de rumores que circulaban por la ciudad. Lo calificaban de ataque terrorista que había matado a muchas de las personas más respetadas y queridas de la ciudad. Por supuesto, dada la ubicación de la explosión, un salón de banquetes de alto nivel, esas personas no eran muy respetadas ni queridas, pero al mismo tiempo, tenía que haber personal que trabajaba en el salón de banquetes que también murió. ¿De verdad los hizo estallar? Daiki tragó saliva nerviosamente. ¿Por qué haría eso?, preguntó Kameko, frunciendo el ceño. El equipo no podía estar seguro de que Takuma estuviera detrás de todo esto, pero tuvieron que asumirlo. Después de que arrestaran al grupo de Motohiro, los diversos grupos de resistencia se habían quedado en silencio por temor a que los detuvieran y estaban esperando a que se calmara la situación. No podemos asumir simplemente que fue él, dijo Yori, defendiendo a su compañero de equipo más joven. Aunque Takuma había estado operando en gran medida de forma independiente del resto del equipo, Anko seguía siendo su líder, y la mayoría de las cosas fueron aprobadas previamente por ella antes de que fueran ejecutadas. Si Takuma era el que estaba detrás de la explosión, ese plan no fue aprobado por ella.
El asesinato de Gion tampoco fue aprobado, pero el equipo entendió por qué lo había hecho y que necesitaba autonomía cuando estaban bajo vigilancia, pero matar a tanta gente, era difícil aceptarlo. Matar era parte del oficio, pero a la mayoría de los shinobi no les gustaba, al menos no al principio. Los jefes no estarán contentos, comentó Daiki. Yu era una ciudad en la Tierra del Agua Caliente, por lo que estaba bajo la jurisdicción de Iden este año, y aunque Iden Leaf encabezaba la misión, no podían matar a una cantidad tan grande de civiles incluso si eran renegados que estaban ayudando al enemigo. Ese deber y derecho pertenecían al daimyo del país y se suponía que los ocultos como ellos no debían sobrepasar ese límite y había posibilidades reales de que Takuma y el equipo se metieran en problemas por eso. Estás en silencio durante todo esto. Anko miró a Gaku, que estaba sentado al lado de Chinatsu. Esta es tu ciudad. ¿No tienes ninguna idea? Gaku se quedó mirando su cigarrillo encendido. No había dado una calada en un minuto. Miró a Anko y se rió entre dientes. Siempre que le beneficie cuando regrese a casa, hará cualquier cosa, recordando las palabras de Takuma cuando fueron a renovar los sellos de los prisioneros. Todos estaban confundidos y cuando Anko le preguntó qué quería decir, Gaku permaneció en silencio y solo fumó su cigarrillo. Preocupémonos por esto después de que hayamos confirmado que era él. Es inútil especular cuando no sabemos si era él, y si era él, entonces creo que debe haber habido una razón. Riku se alejó del grupo y subió al segundo piso. Aunque lo que dijo era cierto, no alivió sus preocupaciones en lo más mínimo. Riku fue a la habitación que compartía con Kameko. Era pequeña y se sentía claustrofóbica cuando estaba agitada, como ahora. Se mantuvo firme en su palabra de no juzgar a Takuma antes de que tuvieran todos los hechos, pero aún así estaba nerviosa si era verdad. No pudo evitar pensar que la explosión podría ser un acto de venganza. Motohiro y su grupo eran los contactos que Takuma había desarrollado, y habían sido arrestados porque Gion, de la familia Kumi, se había convertido en un traidor. Riku se preguntó si Takuma se culpaba a sí mismo por eso. Obviamente había castigado a Gion, pero ¿y si se había vengado de los traidores haciéndolos estallar cuando disfrutaban de sus vidas mientras el resto de la ciudad sufría? También estaba el problema tácito del personal del salón de banquetes que había muerto durante la explosión. Ella podía decir que a Anko no le gustaba que Takuma pudiera haber matado a tanta gente, pero a Riku no le importaban los traidores, pero la muerte del personal inocente no le sentó bien. Si Takuma estaba realmente detrás de la explosión, entonces ella opinaba que él estaba equivocado. Los instintos de Riku se agudizaron cuando escuchó el sonido familiar de un kunai e inmediatamente abrazó la pared para alejarse de la ventana donde era un blanco abierto. Se preparó para saltar hacia la puerta para poder bajar corriendo a informar a su equipo sobre el ataque cuando notó el kunai incrustado en el piso. Su mango estaba envuelto en tela como solían estar, pero notó que la tela tenía manchas negras de tinta. Consideró eso por un segundo y luego se arrastró por el piso para agarrar el kunai antes de saltar de nuevo a la pared. Al abrir el envoltorio, notó que había algo escrito en el interior de la tela. Estaba en código, por lo que le llevó un momento descifrarlo y comprenderlo, pero cuando lo hizo, caminó hacia la sala de estar donde el equipo todavía estaba discutiendo la explosión. Se detuvo en los escalones de la escalera cuando se dio cuenta de lo que acababa de leer antes de correr a la sala de estar. Mató a un Jonin, 4 Chunin y 7 Genin, anunció. La conversación se apagó y todos la miraron. Riku leyó la envoltura de tela y los labios de Anko se abrieron con sorpresa cuando leyó las palabras escritas por Takuma. Anko tragó saliva. ¿Mató a un Jonin? ¿Mató a un Jonin? Mató. La habitación quedó en silencio antes de estallar en preguntas. Kameko se levantó y agarró el envoltorio para confirmarlo por sí misma. No podían creerlo incluso después de leerlo con sus propios ojos. Su fuente de información eran chismes que habían escuchado de otros y en esos chismes se mencionaba que los shinobi eran parte de los muertos, pero no formaba parte de los chismes. La muerte de un Jonin lo cambió todo. El equipo fue enviado a Yu con algunas expectativas, pero matar a un Jonin no estaba en esas expectativas. Ese Jonin que había sido eliminado era tan importante que los 4 Chunin que había matado no fueron notados. El impacto que tuvo fue tan grande que si todo el equipo decidiera abandonar la misión ahora mismo, aún así se consideraría un gran éxito. Pero ese no fue el mensaje completo de Takuma. ¿Qué pasa con su sugerencia?, preguntó Iori. Al final de su mensaje, Takuma había sugerido abandonar su tapadera y esconderse porque después de su ataque, los shinobi de Eden Frost atraparían a personas que fueran mínimamente sospechosas, y el equipo era más que mínimamente sospechoso. Por su seguridad, era mejor que se escondieran antes de que los arrestaran los shinobi.
Creo que deberíamos escondernos. Gaku miró a Chinatsu con una mirada sombría. Tu trabajo está hecho. Creo que es mejor que ambos nos escondamos lo antes posible para que pueda mantenerte a salvo. Esperen, ¿ustedes dos están planeando separarse? Preguntó Kameko con el ceño fruncido. Todo el equipo miró a Gaku por eso. Al igual que Chinatsu, mi trabajo como contacto nativo ha terminado. Voy a llevarme a Chinatsu conmigo para esconderme en algún lugar seguro donde ninguno de ustedes pueda encontrarnos, dijo Gaku como si estuviera diciendo algo obvio. Solo vamos a aparecer después de que las fuerzas principales invadan la ciudad y se calme el polvo. Hasta entonces, será como si no existiéramos. El equipo se sorprendió porque Yu era el pueblo natal de Gaku y él se negaba a luchar por su libertad. Pensaron en sus respectivos pueblos natales y habrían hecho cualquier cosa para proteger su hogar, por lo que pensaron que Gaku lucharía con ellos. No me miren así, les dijo Gaku con desdén. Me sacaron del retiro. Ya no soy un shinobi por alguna razón, no voy a poner mi vida en peligro participando en una batalla a muerte. Hubo un silencio en la sala. No podían obligar a Gaku a participar y, aunque se sentía moralmente incorrecto, solo lo habían traído como su contacto interno y no como un combatiente activo. Fue como él dijo. Su trabajo estaba hecho. ¿Necesitas ayuda? Le preguntó Anko a Gaku. Me las arreglaré. Gaku sonrió levemente. Muy bien. Anko se puso de pie. Nos marcharemos por la tarde, todos. Después de 2 meses, iban a dejar de lado sus identidades y regresar a sus vidas como shinobi. Ebi estaba bebiendo una copa solo en su oficina cuando escuchó que llamaban a la puerta. Levantó la vista y vio a Kon en la puerta. Antes de poder despedirlo, Kon entró en la oficina y se sentó frente a él en la mesa, suspiró mientras se frotaba el hombro. No estoy de humor, abrazador de árboles. Si valoras tu vida, vete ahora mismo, dijo Ebi mientras tomaba su vaso. No siempre estaba seguro de dónde era Kon. Tenía algunas suposiciones que averiguó al observar al hombre, pero cuando proporcionó información detallada sobre Takuma, se aseguró de que Kon era de la hoja oculta. Kon no se movió e incluso tuvo el descaro de sonreír. Ebi quería hacerle un agujero en la cara de un puñetazo. ¿Eras cercano a alguno de esos shinobi? Preguntó. No se conocían desde hacía mucho tiempo, pero Kon no había visto a Ebi beber ni una vez en ese tiempo. El Jonin era un adicto al trabajo sin ningún vicio, o al menos había hecho un gran trabajo ocultándoselos. Verlo beber significaba que debía haber estado afectado para emborracharse. Ebi suspiró. La escarcha oculta es una aldea pequeña. No sé sobre las aldeas grandes, pero para nosotros, si eras un Jonin, conocías a otros Jonin porque no somos muchos en primer lugar. No era su amigo, pero lo conocía. Fuimos a misiones cuando éramos Chunin e incluso hicimos un par de misiones como Jonin. Diablos, incluso me invitó a su boda, a las 3. Bueno, no puedo entenderlo. No tengo mucha experiencia con bodas, se rió Kon. Ebi dejó su vaso y su chakra se encendió. Kon se quedó inmóvil en su silla y se aferró a los apoyabrazos mientras se enfrentaba a la furia ensangrentada del Jonin. Fue intenso, pero nada que no hubiera afrontado antes. Si quieres que acabe con tu sufrimiento, solo dilo. Ebi se levantó de su silla. Era él, dijo Kon, la intención asesina lo hacía difícil. De nuevo, ¿cómo me ayuda eso? Preguntó Ebi mientras caminaba alrededor del escritorio, aumentando la sed de sangre expresada a través del chakra, sofocando a Kon. Él me mató a un Jonin. Ese era su verdadero objetivo. Los músculos del cuello de Kon se flexionaron mientras continuaba. La hoja oculta viene a la C ciudad, y vendrán pronto N. Eso hizo que Ebi se detuviera. Contuvo su sed de sangre y miró fijamente a Kon. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Kon se tomó un momento para recuperar el aliento y se dejó caer cómodamente en la silla antes de continuar. Eliminó a un Jonin y a 4 Genin. En solo un día, tu capacidad de combate ha disminuido significativamente. Creo que la hoja oculta lo envió a la ciudad para debilitarte desde adentro y prepararte para las fuerzas que recuperarán la ciudad. Dijiste. Pronto. ¿Por qué dices eso? Kon levantó los dedos uno a uno. Envenenó a tus shinobi, secuestró a 2 de tus shinobi al día siguiente, asesinó a uno de los peces gordos criminales de la ciudad en su propia casa, y ahora eliminó al más poderoso de la ciudad junto con algunos shinobi poderosos. Una mirada de respeto a regañadientes apareció en el rostro de Kon. No solo los civiles tienen miedo por la explosión y la ley marcial, sino que tus hombres están inquietos porque un día gobernaban la ciudad y al día siguiente perdieron a un Jonin y 4 Chunin. Tienen miedo de que los secuestren como a Aranai y Ryoya y desaparezcan, o de que mueran en una explosión inesperada.
No hay nada que puedas hacer para remediarlo. Ese tipo los ha preparado para ser un objetivo óptimo para una invasión. Evi había notado lo agitados que estaban sus hombres mientras revisaban los escombros en busca de pistas, preguntándose si el trozo de carne que encontraron pertenecía a su compañero Shinobi. Tenía que imaginar que todos los demás estaban sintiendo lo mismo. Te daré menos de una semana. Faltaban 3 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. Takuma abrió la puerta de la habitación de Aranari, despertando al prisionero que estaba tendido en el suelo polvoriento. Habían pasado unos días desde que la tortura y las palizas habían terminado, lo que le dio tiempo a Aranai para recuperarse y se habría recuperado más rápido si no fuera por su chakra encerrado bajo el sello del prisionero. Estaba solo en la celda, Takuma lo había separado de Ryoya antes de irse al salón de banquetes. Takuma caminó hacia Aranari, poniendo fin a sus pensamientos en espiral. Lo empujó con el pie. «Despierta, es hora», dijo Takuma. Aranai se sentó con un gruñido y lo miró con sospecha. Takuma sacó una jeringa cargada con el agente somnífero que había recibido de Yori cuando ella vino a refrescar los sellos de los prisioneros. «¿Para qué es eso?», preguntó Aranai. «Bueno, no puedo permitir que filtres nuestra ubicación, así que te transportaremos mientras estés inconsciente». Podría haberles dicho la verdad ahora que tenía la información, pero decidió continuar con la farsa de que estaban fuera de la ciudad. «Te dejaré frente al edificio del ayuntamiento. Tu gente te recogerá desde allí». Takuma se arrodilló frente a Aranai y extendió la mano para agarrar su brazo, pero él luchó violentamente con una mirada enloquecida y temerosa en su rostro. Takuma no lo miró a los ojos y volvió a agarrarle el brazo, pero él volvió a sacudírselo. «No hagamos esto». «Estás mintiendo, nunca planeaste dejarnos salir con vida», dijo Aranai, apenas en un susurro, antes de abrir la boca para gritar a todo pulmón. «No quiero morir. Vas a matar». Takuma lo golpeó en la cara con un puñetazo aumentado, dejándolo inconsciente, pero no antes de que su cabeza se estrellara contra la pared detrás de ellos, causándole aún más daño. Mientras observaba a Aranai desplomarse hacia adelante, de repente se sintió increíblemente cansado, tanto que no se movió durante un par de minutos y se quedó mirando al vacío. Finalmente, le inyectó el agente somnífero, incluso mientras luchaba por empujar el émbolo hacia abajo. Sus manos se sentían como si no tuvieran fuerza. Se tumbó al lado de Aranai y se quedó mirando el techo sin pensar, sin querer moverse ni pensar, todo le resultaba demasiado agotador. Quería cerrar los ojos y echarse una pequeña siesta para recargarse de energía, e incluso los cerró unos segundos, pero sabía que si cedía, no despertaría en al menos mediodía. Entonces se levantó y se obligó a envolver el torso de Aranai en una tela gruesa, encerrándolo en una camisa de fuerza improvisada. Luego repitió el proceso con Ryoya, quien lamentablemente había escuchado los gritos de Aranai y estaba aterrorizado. La paciencia de Takuma se había agotado y una vez más usó una fuerza excesiva para resolver el asunto rápidamente. Miró a los dos shinobi inconscientes. Aranai tenía razón al pensar que no planeaba dejarlos con vida. No siempre iba a ser así. Había valor en mantenerlos con vida y dejar que los Jonin decidieran qué hacer con ellos. Sin embargo, después de los acontecimientos en el salón de banquetes, su plan era incitar el caos y su muerte se sumaría a la ya agitada piscina. Si los Jonin tenían algún problema con eso, entonces no había mucho que pudieran hacer. De todos modos, la razón por la que el equipo 9 había sido enviado a Yu era incitar el caos. Ebi no creía haber cometido grandes errores durante su estancia en Yu. Quizás no había hecho lo suficiente, pero no había cometido ningún error explícito que provocara el deterioro de la misión. Claro, asumió la responsabilidad de todo lo que sucedió, pero no antes de señalar con el dedo a los otros Jonin que habían dejado todas sus responsabilidades sobre su cabeza. Pero tenía que admitir que había cometido un error al ser pasivo al seguir las pistas sobre el secuestro de Aranai y Ryoya y ahora había perdido a 4 shinobi más. Los 4 genin que vigilaban a Chinatsu, la cortesana y su grupo habían desaparecido. Se puso de pie en el techo de una casa frente a la casa de Chinatsu cuando el sol apareció en el horizonte. La cantidad de sangre en el techo le indicó que todo su equipo de vigilancia estaba muerto. No sabía cuándo fueron atacados, pero cuando el otro equipo llegó para relevarlos de su turno, encontraron la sangre y al equipo desaparecido. ¿Dónde están?, preguntó al Chunin responsable de asegurar el área y recolectar pistas. «Esto es todo lo que encontramos, señor», dijo el Chunin con rigidez. Lo único que encontraron fueron 4 conjuntos de uniformes y equipo pertenecientes al equipo. Sus cuerpos habían desaparecido. ¿Por qué se llevarían sus cuerpos? ¿Están vivos?
Si es así, ¿por qué dejar atrás sus ropas? Se dijo Ebi a medias mientras también interrogaba al Chunin. Están absolutamente muertos. El que respondió fue Kon, que estaba al otro lado del tejado. ¿Qué te hace estar tan seguro? Preguntó Ebi mientras caminaba hacia él. Mira esto, señaló Kon hacia las manchas de sangre en el suelo. La mancha era extraña y parecía como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo sobre la sangre, dejando un rastro, pero el rastro tenía un patrón curvo. ¿Qué pasa? Preguntó Ebi confundido. Son senderos de serpientes, dijo Kon frunciendo el ceño. ¿Senderos de serpiente? Ebi miró el rastro de sangre y se sintió dudoso porque el ancho de los senderos era de al menos un pie y no creía que hubiera serpientes tan grandes en la región. Pero entonces se dio cuenta y se le heló la sangre. El contrato de invocación de serpientes. ¿Estás diciendo que es él? Como Jonin, no había muchas personas a las que temiera de verdad en el mundo. Mucha gente pensaba que los Jonin eran monstruos, y no se equivocaban dada la diferencia de poder, pero Ebi sabía que no era un monstruo. No cuando había monstruos reales en el mundo, y la serpiente Sannin era uno de esos monstruos. No es Orochimaru. Probablemente ya estaríamos muertos si él estuviera aquí, dijo Kon, disgustado. Solo hay otra persona con el contrato de la serpiente. Su estudiante, Mitarashi Anko, ella está en Yu, y alimentó a sus serpientes con tus shinobi. Ebi sabía que Orochimaru tenía una alumna, pero no sabía su nombre ni sus logros. Pero al ver que era su alumna, solo podía suponer que no sería una holgazana. ¿Es ella un problema? Preguntó. Tiene el rango de Chunin. Es fuerte, cruel, despiadada, todo lo que esperarías de la estudiante de la serpiente. Puedes derrotarla en una pelea, pero ese no es el problema. Kon puso una mano sobre su hombro mientras lo hacía girar. El problema son tus dos shinobi secuestrados. Ella les habría exprimido toda la información, y ese es un gran problema. Los informes de vigilancia no muestran ninguna actividad sospechosa, dijo Ebi. Pudo haberlos engañado. No podemos descartar eso. Ebi golpeó el suelo con los pies. Tenía que asumir que Arana y Ryo ya habían entregado información, lo que significaba que estaban en desventaja inmediata. El enemigo vendría preparado para el personal que tenían en la ciudad, pero también planificaría las estrategias y los procedimientos operativos que habían establecido para combatir los ataques. Además, también habían perdido un Jonin y 4 Chunin, y sabía que no conseguiría un reemplazo Jonin a pesar de haber enviado un informe a Iden Frost el día anterior. Incluso si enviaban más Chunin y Genin, apenas llegarían a tiempo según la estimación de Kon para el ataque inminente. El lado positivo fue que la muerte del Jonin finalmente había despertado a las fuerzas y todos los Jonin y Chunin finalmente estaban preparando a sus equipos. Ebi incluso había dado la orden de actualizar sus estrategias para compensar las tropas que habían perdido en la explosión, pero si el enemigo tenía sus planes, se preguntó si esas actualizaciones serían útiles. Tendrían que cambiar todo drásticamente, pero esas cosas llevaban tiempo no solo para planificarlas sino también para implementarlas. No tenían tiempo, y eso, como dijo Kon, era un gran problema. Mientras Ebi analizaba la situación y pensaba en soluciones a corto plazo, un genin que no formaba parte del equipo que manejaba la escena corrió al techo. ¿Qué? Preguntó Ebi. Se dio cuenta de que no eran buenas noticias. Los cuerpos de Chunin Arana y Genin Ryoya fueron encontrados colgados frente al edificio del ayuntamiento. Cuando Takuma entró en la base de la fábrica, sintió una oleada de emociones que lo invadían al ver al equipo sentado en el sofá y las sillas sucias, enfrascados en una discusión seria. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que los había visto a Yori hacía apenas unos días, pero verlos a todos juntos le trajo una sensación de consuelo que necesitaba desesperadamente. Apretó el puño y clavó las uñas en la palma de la mano para no llorar y luego respiró profundamente unas cuantas veces antes de salir de la sombra. ¿Dónde están Chinatsu y Raku? Preguntó mientras anunciaba su presencia. Oh, gracias a Dios, estás a salvo. Yori saltó de la silla y lo envolvió en un abrazo. Takuma se inclinó y le devolvió el abrazo. Me alegro de verte a ti también, dijo y quiso sonreír, pero no pudo. A todos ustedes también, asintió con la cabeza hacia los demás. ¿Y qué pasa con los otros dos? Ellos rebotaron y se quedarán escondidos hasta que todo termine, dijo Anko. Ella se había estado vistiendo con ropa adecuada para una doncella, pero ahora que eso terminó, rápidamente volvió a su peinado normal y ahora solo usaba un sujetador deportivo y pantalones cortos mientras estaba sentada con los pies sobre una mesa. Todos los demás también se habían cambiado a su ropa cómoda.
Por supuesto que lo hizo, dijo Takuma con un gruñido, desplomándose en el sofá junto a Riku y medio apoyado en su pequeño cuerpo. Es un pedazo de basura. ¿Qué pasa con Arana y Ryoya? Preguntó Kameko. Los maté, dijo Takuma rotundamente. Los colgué frente al edificio del ayuntamiento y luego les corté la garganta. Para hacerlo rápido y seguro, había creado 2 clones de agua para hacer el trabajo, utilizando una cantidad significativa de chakra. Estaba más exhausto que nunca, tenía fiebre y sus músculos se sentían como plomo. Matamos al shinobi que nos vigilaba. Anko se los dio de comer a sus serpientes, dijo Riku. Eso es genial. 6 shinobi encontrados muertos en 2 lugares diferentes, eso es un golpe tremendo. Takuma luego miró a Anko. Nagli. Eso debe haber ayudado a compensar a las serpientes. Lo hizo. Quizás pueda convocar a uno grande para que me ayude en la batalla. El silencio se apoderó de la base mientras el equipo miraba a Takuma, que miraba al suelo parpadeando hasta que se dio cuenta de que todos se habían quedado en silencio. Levantó la vista y se sorprendió al ver que todos lo miraban. ¿Quieres hablar sobre la explosión? Preguntó Daiki. Takuma se puso rígido y se alejó de Riku cuando sintió que lo miraban. Entonces se dio cuenta de que simplemente sentía curiosidad y se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Kameko. Conseguí un trabajo lavando platos en el salón de banquetes. Inserté la etiqueta explosiva a prueba de agua en un clon de agua, lo vestí de camarero y luego lo envié justo al lado del Jonin para que explotara. La gente allí era rica y poderosa, y ninguno de ellos veía a un humilde camarero como una amenaza. Se dio cuenta de que querían hablar más sobre lo que había hecho pero no quería hablar y estaba a punto de cambiar el tema a su experiencia cuando Anko los interrumpió. Takuma, quiero hablar contigo a solas. Se levantó y la siguió hasta el otro lado de la base de la fábrica. ¿Se trata de la explosión? Preguntó. Al ver que ella lo había alejado del equipo, supuso que no estaba contenta con él y no quería regañarlo frente al equipo. Claro que se trata de eso. La voz de Anko era cortante y su expresión severa. Tenía el ceño fruncido. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Maté a un Jonin, dijo Takuma con rigidez, como si repitiera un mantra para fortalecer su mente. Has hecho estallar a docenas de civiles. Eso es lo que has hecho. Anko alzó la voz. ¿Sabes en qué lío podría acabar esto? El vapor oculto armará un escándalo enorme por esto. Esto podría llegar a oídos del Hokage y del Daimyo del fuego, y todos estaremos en problemas si las fichas caen del lado equivocado. Eran traidores. Merecían morir, dijo Takuma en su defensa. ¿En serio? ¿Quieres justificarlo de esa manera? Anko lo miró fijamente con dureza. ¿Qué pasa con el personal? ¿Se merecían morir? El simple hecho de trabajar en ese salón para darles comida a sus familias los convertía en traidores. Los gritos de terror resonaron en su cabeza. Takuma se agarró el puente de la nariz y giró la cabeza ligeramente mientras decía. Fueron daños colaterales desafortunados. No había mejor lugar para eliminar a un Jonin que ese salón de banquetes. La mayoría del personal estaba en la parte trasera de la casa. Estaban a salvo. No fue tu decisión. Dijo Anko, y su expresión de enojo empeoró. Nunca la había visto tan enojada, ni siquiera cuando Toridazú la maltrató. No somos shinobi de vapor oculto. Este no es nuestro país. Somos extranjeros con una libertad operativa limitada. Algunas personas aquí y allá son comprendidas y, por lo tanto, están protegidas, pero volar un salón de banquetes y sacrificar civiles no es algo que puedas hacer. No es algo que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, pueda hacer. Ella empezó a caminar de un lado a otro con las manos en el pelo. Él podía oírla respirar profundamente por la ira para calmarse. Continuó. Sí, te di la autonomía para operar. Tienes mucha libertad. Pero deberías haberlo sabido, Takuma. He salvado vidas, dijo Takuma en su defensa, pero no pudo mirarla a los ojos. Nuestra misión era debilitar al enemigo. Yo solo cumplí con mi misión. He hecho que el ataque a la ciudad sea más seguro para las fuerzas principales eliminando a los Jonin y a los 4 Chunin. Me he asegurado de que después de que la ciudad sea liberada, la buena gente de Yu tendrá el control de sus hogares en lugar de esos traidores renegados. Su volumen subió y su tono se volvió más duro mientras se defendía. Tenía que justificar sus acciones porque no quería aceptar ningún otro escenario en el que no hubiera hecho el bien. Cuando Anko no respondió, levantó la vista y vio que la ira había desaparecido y que había sido reemplazada por una expresión apagada de decepción que, de alguna manera, lo golpeó mucho más profundamente.
Apretó el puño mientras su corazón latía más fuerte. No me mires así, pensó. Vuelve a enojarte. Somos shinobi de la hoja oculta del país del fuego, dijo, con una voz mucho más tranquila, no más plana, que antes. Las reglas de enfrentamiento entre civiles y shinobi han sido establecidas desde hace mucho tiempo. Sin mencionar que este es el país de las aguas calientes. Somos forasteros, no podemos hacer juicios como el que tú hiciste. La gente de este país merece tratar con las personas a las que llamas traidores por su cuenta. Ese es su derecho, tú se lo quitaste. Si alguien más hiciera lo que tú hiciste en el país del fuego, la hoja oculta lo habría considerado un insulto a toda la nación, incluso si fuera uno de nuestros aliados. Takuma lo sabía. Sabía todo eso. Simplemente había elegido ignorarlo todo para poder lastimar al enemigo de la peor manera posible. Quitarle un Jonin era la forma de infundir miedo en los corazones del enemigo que estaba abusando de las vidas de las personas en la ciudad. Seré sincera. No creo que te castiguen, dijo Anko con un suspiro. En realidad no me importan los traidores. Están muertos, eso es todo. Me importa el personal, pero no creo que a la gente de arriba le importe porque mataste a un Jonin y, a diferencia de nosotros, ellos no están aquí en esta ciudad para ver cómo es para la gente. Como dijiste, cumpliste con tu misión y la hiciste más segura para las fuerzas principales, simplemente no me gusta la forma en que lo hiciste. La culpa también es mía porque solo sucedió porque te di la autonomía, si las cosas salen mal para nosotros, no te preocupes, asumiré mi parte de responsabilidad. Anko negó con la cabeza y luego se dio la vuelta para alejarse, dejando a Takuma solo para lidiar con lo que había estado pensando todo el tiempo y ahora estaba siendo golpeado con más fuerza de lo que esperaba. Faltaban 2 días para que las fuerzas principales llegaran a Yu. A medio camino entre el campamento Banana y la ciudad primavera de Yu, había una base temporal con más de un par de cientos de shinobi donde las tropas del campamento Banana se habían detenido en su viaje para recapturar a Yu. Había pasado un día desde que las tropas del campamento Banana se habían marchado. Solo habían recibido información del equipo precursor que se había infiltrado en la ciudad hacía una semana, pero la calidad y cantidad de la información era impresionante y compensaba el tiempo que había tardado en llegar. Dentro de una tienda de campaña construida en el medio de la base, Jonin Shirakumo de la hoja oculta estaba parado frente a una gran mesa circular donde estaba extendido y fijado un mapa de Yu y el área circundante. Las murallas de la ciudad fueron construidas con ninjutsu especializado de la naturaleza de la tierra, lo que las hace increíblemente duraderas. Trazó un puntero de madera sobre las gruesas paredes oscuras resaltadas en el mapa. El plan era crear 2 aberturas en la muralla y abrir una brecha en la ciudad con un enfoque de 2 frentes. Sin embargo, parece que eso ya no será posible, dijo mirando a los 3 shinobi de Iden Steam alrededor de la mesa. El campamento Banana no tenía suficiente personal para recuperar la ciudad. Según los informes, había 5 Jonin en Yu, mientras que ellos solo tenían 2. El vapor oculto había asignado a sus propios shinobi para complementar sus números, lo que los llevó a un total de 5 Jonin junto con un número apropiado de Chunin y Genin. El vapor oculto estaba muy comprometido con la liberación de Yu porque los 3 Jonin que estaban enviando no eran una cifra despreciable para una aldea pequeña como el vapor oculto. Tenía sentido desde un punto de vista económico. Había 3 ciudades, incluida Yu, que fueron capturadas por el enemigo y todas esas ciudades cayeron en un área que producía una cantidad considerable de alimentos para el país, y esas ciudades capturadas permitieron al enemigo tener un control absoluto sobre esa región. Obviamente no, respondió uno de los Jonin de vapor oculto. Esos muros han protegido la ciudad durante décadas y harían falta millones para repararlos si les hicieras 2 agujeros enormes, no tienes por qué hacerlo. Estoy más que feliz de hacerlo por mi cuenta, dijo Jonin Toridasu de la hoja oculta. Era el único que estaba sentado, abanicándose tranquilamente. Antes de que el Jonin de vapor oculto pudiera decir algo en respuesta, o Toridasu pudiera empeorar las cosas con una broma, Shirakumo interrumpió la cadena de conversación. Lo entendemos, por eso vamos a entrar en la ciudad a través de las puertas principales, destruyendo las puertas en su lugar. El Jonin Toridasu liderará y creará esa apertura. Eso está bien, dijo el Jonin de vapor oculto mientras le daba a Toridasu una mirada de disgusto parcialmente oculta. Con mucho gusto, dijo Toridasu con una simple sonrisa al Jonin de vapor oculto. La única razón por la que no hubo una conmoción mayor fue por la edad de Toridasu.
Era el mayor entre ellos, y aunque la edad no implicaba habilidad ni competencia, que un anciano siguiera presente en el juego de un joven significaba que había sobrevivido más que todos los demás y era algo digno de respeto. Shirakumo hizo avanzar la conversación rápidamente, vamos a avanzar hacia la ciudad de forma agresiva. Nuestra principal prioridad es expulsar al enemigo. No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero tenemos que ser rápidos y contundentes. No hay forma de saber lo que el enemigo podría hacer cuando se dé cuenta de que no va a ganar. Podría quemar la ciudad hasta que no haya nada que recuperar. Queremos ejercer tanta presión que no tenga tiempo de hacer nada más que huir. Nuestro próximo objetivo será ocupar y salvar puntos estratégicos clave dentro de la ciudad, añadió. En el mapa de la ciudad se destacaron algunos puntos. Las calles principales, el centro de la ciudad, los depósitos de cereales, la planta eléctrica, el sistema de tratamiento de agua. Queremos ocupar todos estos elementos esenciales para garantizar que, cuando todo haya terminado, la ciudad pueda funcionar con normalidad. Habían estado planeando la recaptura antes de recibir la información del equipo dentro de Yu. A cada equipo Chunin se le asignaron tareas específicas que sufrieron modificaciones después de recibir la información actualizada, por lo que el nivel de preparación estaba en otro nivel que la operación de las minas de oro de Gojiro. Por favor, transmita la información a sus hombres. No podemos permitirnos cometer errores, dijo Shirakumo después de una discusión de 40 minutos en la que comunicó todo con el equipo de Iden Steam. Cuando el lado de vapor oculto abandonó la tienda, despidió al Chunin, dejándose solo con Toledasu. ¿Por qué no puede ser profesional por una vez? Preguntó. No había necesidad de irritarlo. Se puede aprender mucho de cómo un hombre responde a las molestias y a los desafíos a su autoridad, dijo Toledasu, sonriendo. Entonces, ¿admites que estabas siendo molesto? Shirakumo quiso suspirar profundamente, pero había estado trabajando con Toledasu el tiempo suficiente como para acostumbrarse a su comportamiento. Reconoces la tensión entre nuestros dos grupos, así que ¿por qué estabas avivando las llamas? Desde el día en que se conocieron, las tropas de la hoja oculta del campamento Banana y el vapor oculto habían estado en desacuerdo entre sí. Había una tensión silenciosa entre las dos partes que no se había resuelto. La hoja oculta consideraba que los shinobi de vapor oculto eran inferiores debido al dicho de que las 5 grandes aldeas producían shinobi de un nivel superior al de los demás, mientras que el lado de vapor oculto pensaba que los shinobi de hoja oculta no estaban tan comprometidos y serios acerca de liberar y salvar a los ciudadanos de Yu y solo lo hacían porque les pagaban. Durante el tiempo que habían estado juntos, se habían desatado algunas peleas disfrazadas de entrenamientos y, a pesar de sus mejores intentos, Shirakumo no había podido resolver la tensión. Toledasu no había sido de ninguna ayuda y, aunque los Jonin de Iden Steam habían intentado suavizar las cosas, no parecían ser tan solidarios como él esperaba. Le estás dando demasiada importancia a esto. Cuando llegue el momento, todos se alinearán, dijo Toledasu mientras se ponía de pie. Había una profunda inteligencia detrás de sus ojos mientras estudiaba el mapa. Todos los asuntos triviales se desmoronan ante el peligro. Hasta entonces, esto servirá como motivación. No puedo hacer que todos los de nuestro lado se preocupen por una ciudad extranjera y su gente, así que es mejor atacar sus egos y hacer que trabajen duro para demostrar que son los mejores del mundo. No hay tiempo suficiente para que los shinobi de vapor oculto cambien sus puntos de vista y solucionen su complejo de inferioridad, ahí vas de nuevo, suspiró Shirakumo. Así que es mejor encender un fuego debajo de ellos para demostrar que no son de segunda categoría. Toledasu miró a Shirakumo y sonrió. Y una vez que luchen juntos, se enfrenten a un enemigo común juntos, derramen sangre juntos, toda esta animosidad será reemplazada por respeto mutuo. Así que dejen que la tensión crezca, revuelvan la olla, digo yo. Shirakumo nunca habría motivado a sus tropas de esa manera, pero tampoco pudo detener a Toledasu. ¿Crees que el equipo de Mitarashi causó algún daño real desde que entregaron el informe? Preguntó Toledasu mientras rodeaba a Shirakumo y se dirigía al otro lado de la mesa para ver mejor el mapa. ¿O crees que se escondieron? El informe era principalmente información sobre el enemigo, pero el equipo precursor había incluido brevemente información sobre su fuente de inteligencia y sabía que las fuerzas enemigas estaban buscando al shinobi que el equipo había secuestrado. Si bien habían hecho algunos cambios en la ciudad, las fuerzas enemigas estaban más o menos intactas. Dado que están bajo sospecha, creo que no tendrán más opción que permanecer ocultos y a salvo, pero conociendo a Chunin Mitarashi, creo que intentaría algo, supuso Shirakumo. Si matan a sus rehenes y al equipo de vigilancia, habrán causado algún daño.
El propio genin Takuma no está bajo vigilancia y creo que es capaz de eliminar a unos cuantos genin sin ponerse en peligro. Mientras puedan deshacerse de uno o dos chunin más, diré que hicieron un gran trabajo. En Yu, Ebi había ordenado a todos que ajustaran sus planes y estrategias para compensar la ausencia del Jonin. Había hecho sonar oficialmente una alerta de emergencia y se había comunicado con todos los demás Jonin para que se prepararan para un ataque a la ciudad. Todos los shinobi habían empezado a trabajar duro para deshacerse de la neblina de las drogas y el alcohol, quemar el peso que habían ganado durante su tiempo libre y ponerse en forma nuevamente. Por supuesto, era demasiado tarde para empezar, pero al menos ahora estaban alertas, y eso era todo lo que Ebi podía pedir. Vamos a reforzar los muros del lado sur en previsión del ataque, dijo Ebi dirigiéndose a los otros Jonin en la sala de guerra, dejando el lado norte mínimamente ocupado. Mi equipo ha trabajado en un conjunto revisado de ubicaciones estratégicas y todos los equipos se van a adaptar en consecuencia. Vamos a concentrar la densidad hacia el sur. Mientras Ebi explicaba los ajustes, uno de los Jonin de la nube oculta lo interrumpió de manera bastante grosera. Tenía intención de preguntar, ¿pero por qué estás a cargo? Ebi se apoyó en la mesa con su mano y bajó la cabeza por un momento antes de mirar al Jonin de la nube oculta con una ira casi desenfrenada. Estoy a cargo porque tu lamentable trasero se lo estaba pasando en grande mientras mis hombres eran secuestrados y asesinados. Estoy a cargo porque soy la razón por la que todavía estamos exportando productos fuera de la ciudad. Si yo no estuviera a cargo, esta ciudad se habría arruinado hace mucho tiempo. Gritó Ebi con una vena estallando en su frente. Así que cállate la boca y haz lo que te digo. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? El Jonin de la nube oculta se mordió el labio, listo para comenzar una pelea, pero fue inmediatamente apartado por el otro Jonin de la nube oculta que notó la tensión en la habitación y cómo los shinobi de Frosty Cloud se miraban entre sí. Está bien. Seguiremos tu ejemplo. Continúa, por favor, dijo el otro Jonin de la nube oculta, comprendiendo la gravedad de la situación si estallaba una pelea. Ebi miró fijamente a la nube oculta por un largo momento antes de respirar profundamente para calmarse. Como decía, quiero concentrar las tropas en la ciudad cerca de los muros del sur porque, en el caso muy probable de que el enemigo consiga atravesar los muros, quiero atraparlos entre los que están en la muralla y las tropas en tierra. De esa manera, no penetrarán demasiado en la ciudad. Se escuchó un golpe en la puerta que hizo que todos entraran. Un genin de Eden Frost sudoroso y nervioso entró en la habitación bajo la mirada de 4 Jonin y se quedó allí en una incómoda y rígida atención. ¿Qué pasa? Preguntó Ebi, esforzándose por mantener un tono de voz lo suficientemente acogedor. Estaba familiarizado con los genin y sabía que no perturbaría una reunión importante sin motivo. Ese señor, hemos recibido un informe de nuestros exploradores avanzados. El genin tragó saliva. Hay un ejército avanzando en nuestra dirección. Mientras que Ebi estaba desconcertado, los otros Jonin parecían tranquilos, pues ahora sabían que no los tomarían por sorpresa y podían empezar a prepararse para la defensa. Ebi, que estaba muy involucrado, sabía que algo andaba mal. Apenas 2 días antes, Kon le había dicho que probablemente tenía una semana hasta que atacaran la ciudad, lo cual ya era demasiado limitado. Pero Ebi había leído informes anteriores de los exploradores avanzados, por lo que conocía sus posiciones aproximadas. ¿Cuánto tiempo hasta que estén aquí? Preguntó. El genin inclinó la cabeza como si lo que estaba a punto de decir fuera culpa suya. Un poco menos de un día, señor. La tranquilidad que habían sentido los Jonin se hizo añicos inmediatamente cuando se dieron cuenta de que no tenían tiempo antes de defenderse de un ataque. Faltaba menos de un día para que las fuerzas principales llegaran a Yu.